Suscríbete a La Panterita. Afuera, conexión total. Agua de la Costa. Proba Agua de la Costa. Mejor hidratación sin calorías. Taiga te lleva a donde querés llegar. Shell Helix. Pedí Shell Helix. Punto Pharma. Cuidamos tu salud y belleza. Come Cipar. Tu mejor opción. Sé americana. Federal. Experto en pasta. Presencia periodística en todo el país. Llegamos a la información de primera mano. Donde está la noticia está Monumental 1080 AM. Informate, seguinos, opina, sumate a la comunidad Monumental. En Twitter, AM-1080. En Facebook, Monumental AM1080. Para estar más y mejor informado, Monumental 1080 AM. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande. Con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Qué tal, Denis Caniza? Buen día para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, niño? Buenos días, señor. Saludos para todos. Estamos con el doctor Oscar Vicente Cabone, que siempre es muy atento con nosotros. Y queremos una charla referente a una reunión que decía Cardona, el presidente, va a ser el 23 en casa del señor Cardona. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Arturo, y buen día, Denis, también mi amigo. Buen día, doctor Oscar. Un gusto saludarte. Buen día, tanto tiempo, Denis. ¿Verdad, mi querido? Sí, señor. Así que era un mimado tuyo. Sí, yo le quiero mucho al doctor. El Está capo. bien, yo no digo que no, pero es tu Siempre mimado. me corrigió. ¿Eh? Siempre me corrigió. Cuando comenzó su carrera, Denis, era un mitaí rebelde impresionante. Y después con el tiempo se fue naturalmente madurando, pero ya era crack desde el comienzo, era un crack. Gracias, doctor, gracias. ¿Qué Ustedes me es, corrigieron señor? también, me hicieron persona. Claro que sí, claro que sí. Reconocido, Denis, le agradece a usted, doctor. Claro que sí. Doctor, Hizo una gran carrera, muy bien. una gran carrera y récord en 4 mundiales, el único en la historia del fútbol paraguayo como jugador, doctor. Así mismo, y en el último en Sudáfrica, el último partido mundial que jugó, en el Mundial de Sudáfrica me regaló su camiseta que tengo hasta hoy. Ah, ¿le regalaste, Denis? Sí, claro. El doctor Al me terminar el acompañó. partido, sí. Bueno, doctor Escabone, gratos recuerdos del fútbol en el Mundial. Sí. ¿Por qué no te metiste en la política, doctor? Y no es lo mío, no voy a funcionar ahí, Arturo. No voy a funcionar, ya. No tengo nada de político, Arturo. Lastimosamente. Te conozco una persona muy directa, algunas cosas hay que plantearlas de otra manera, decirlas, ¿verdad? En la política, así es. digo. Sí, en la política, así mismo. Pero te invitaron, doctor. Y algunas invitaciones tuve en el tiempo, pero te digo, no voy a funcionar ahí, no es lo mío. Bueno, y dentro del mundo empresarial, ¿cómo lo ves a Cardona? Ayer hablamos con él, nos habló de una reunión el 23 en su casa, a la noche, 10 presentes, vos uno de ellos, nos decía Recanate que va a estar, Doria. Sí. ¿En qué momento se dicen los nombres o eso se mantiene reserva todavía, doctor Escabone? Cuando le dijimos a Cardona nos dijo no, eso maneja el doctor Escabone y Doria. ¿Qué hay de eso con relación a los invitados, doctor, del 23? Y no podemos dar nombres públicamente, Arturo, sobre eso. Estamos bien preparados con los listados, estamos haciendo los llamados, confirmando las asistencias o los que no van a venir, pero no es conveniente hacerlo público porque entramos a comprometer nombres de personas que a lo mejor les puede sonar inconfortable que estén vinculados con esto con el objetivo de la cena, digamos.
Y en esta cena, doctor Oscar Vicente Scavone, ¿están lo que tienen que estar? Así es, lo que consideran, ¿cuál es el mensaje en el aporte que puedan brindar al Club de Olimpia? Es así mismo. En esa reunión que se plantea, que se va a hacer en la cancha de la casa del doctor Cardona, se van a hablar de números, pasado, presente, futuro, un panorama actual del Olimpia y cuál es su verdad económicamente hablando, doctor Scavone. Bueno, eso es así mismo, está, digamos, la presentación de los estados financieros del club, de los estados del endeudamiento y los diferentes juicios de FIFA y el nivel de los compromisos más críticos o que pueden esperar un poco más. Todo eso va a ser expuesto en forma bien clara y documentada en esa cena como tiene que ser. Cuando sí documentada, ¿se firma un papel entre los 10? Sí, claro, por supuesto. Allí esperamos todos tomar los compromisos en base a lo que cada uno pueda colaborar. Esta reunión, lo básico son las deudas, es decir, lo básico tiene que ver con las deudas, o se puede hablar del palco, de los 200 palcos, de los proyectos, o es el tema prioritario salvar económicamente a Olimpia. Se abonó lo de Eli González, pero quedan otras cargas pesadas, doctor. Sí, queda. No, el punto central allí es la situación de las deudas y cómo salir de este brete que se encuentra el club y que no permite contratar, y estamos en esta situación en la que la FIFA es una institución totalmente impredecible, y en diciembre, si algunos compromisos no se cumplen, te pueden salir con cualquier martes 13 y caerte con cualquier tipo de sanciones. Ya los conocemos muy bien. Cuando decís con cualquier tipo de sanciones, vos preguntarás, y ya están los reclamos de mayor cantidad y que se plantean en la FIFA y que podrían superar ahora los 6 millones de dólares independientemente a lo de Derlis. Claro, ese es el objetivo al que aspiramos, pero somos conscientes que es un número demasiado grande, pero haremos lo que se pueda. Demasiado grande. ¿Y cómo se hace con los 10, doctor? Yo sé que hay cosas que nos la van a decir. Si esto fuera un campo de juego de élite, vos dirías, se queda en vestuario. ¿Cómo se hace con los 10? ¿Quién asume más? ¿Quién asume menos? ¿Cómo es el compromiso? Vos estás advirtiendo que hay que juntar el dinero necesario en diciembre, y hablamos, y cuando nos decían de 10 a 12 millones, hay que sacarle lo de Rally, quedarían 6 más o menos. Exactamente. Yo creo que alrededor de ese monto va a dar ya un alivio completamente, va a dejar al Olimpia en una posición diferente dentro de ese número. ¿Y cómo se hace con los números, doctor? Cada uno pone lo que puede, como es. Tiene que haber mucha confianza tratándose de esto. Y bueno, la base de todo esto es no solamente la confianza, sino la capacidad de repago que pueda tener Olimpia, ¿verdad? Que es lo que hay que también presentar muy claramente, porque no ya terminó esa época en la que uno puede venir a pedir graciosamente a alguien que colabore en forma magnánima. Acá tiene que haber una propuesta de retorno de esta colaboración, o si no, inclusive es poco serio. Se entiende, dar, aportar y recuperar lo que se pueda en tiempo y forma. Así mismo. ¿Todos están de acuerdo con este sistema, o hay un tiempo que le van a decir al presidente del Olimpia, bueno, queremos de estas recaudaciones que se distribuya así, queremos de este aporte de la Conmebol así, o cómo se hace, doctor? Hay diferentes maneras. El tema de los aportes de Conmebol está todo documentado, ¿verdad? Porque también hay compromisos, digamos, hay derechos económicos de la Conmebol que el Olimpia ya ha negociado en su momento, y
y ya no dispone de esos ingresos en el futuro, en algunos casos. Hay algún otro ingreso dependiendo de las competencias internacionales que el Olimpia va a poder ingresar. O sea, depende de varios factores, Arturo. No, yo te entiendo, depende de varios doctor, factores. y agradezco hasta donde no poder decir, para informar correctamente, tuvo participación Alejandro Domínguez en el Dinamo de Kiev. Eso tiene que ver con Copa, se logró, se pagó, eso se canceló. Eso se canceló y yo creo que ahí tuvo una participación, para usar un término muy de moda, una participación significativa, Alejandro Domínguez, y yo creo que el Olimpia debería estar muy reconocido, porque realmente el peso grande de esta deuda era el tema de Derlis González, y el Dinamo era el club más intransigente con este tema, ¿verdad? No estaban dispuestos a arreglar, tenían muy mala predisposición con el club, y eso se pudo superar gracias a la gestión de Alejandro, ¿verdad? Y creo que el club lo reconoció públicamente. Bueno, cuando vos decís lo que está diciendo, doctor Escabone, porque el Dinamo entendió la informalidad de Olimpia en el pago, por eso fue a la FIFA y considera que no, con Olimpia ya no, por la manera como obró después de la venida de Derlis. Y yo creo que sí, parte de ese enojo fue seguramente algún tema como ese. También puede ser que, tienen una actitud intransigente en todos los casos, no solamente con el Olimpia, pero probablemente haya habido algunos desacuerdos y malentendidos que los llevaron a tomar una posición tan dura, ¿verdad? Sí, se entiende. Y doctor, cuando vos decís con los 10 eso podrían ser más, eso lo vas a ver vos con Doria, con Ricardo. Sí. ¿Es individual cada uno o van a basamentar en una acción corporativa para salvarle al Olimpia? Porque lo que es la palabra de salvación, si son 6 millones, y vos mismo estás diciendo, el tema de la FIFA, a ver cómo se hace con lo que falta. Bueno, hay que esperar la cena, Arturo. Cualquier cosa que yo te pueda mencionar ahora va a ser una cosa especulativa. Para eso, ese es el objeto de la cena, y solamente en ese momento sabremos la situación real de qué podemos obtener y qué no. Hay que esperar el 23, Arturo. No te apures tanto. No, yo no me apuro, pero como son 6 millones y un poco más, y saló y te llega el tiempo y vos mismo estás advirtiendo lo que puede ocurrir, esa es la pregunta. ¿Ustedes todavía no se comunicaron entre los 10 en la mesa? No todavía, pero no entre los 10, pero sí individualmente ya. ¿Ya hablaste, por ejemplo, por citar con Recanate vos? Por supuesto, estamos conectados con Recanate. Él está en pleno conocimiento de esto, él ya dio su aprobación, él va a apoyar. Desde luego que hemos hablado con una partida de gente, ¿verdad? ¿Y de quién no podés mencionar o por reserva no querés decir? No conviene porque lo comprometemos públicamente, Arturo. No es saludable. Bueno, pero el 23 estamos conociendo posición tuya y siempre se dijo Scabone, Salvador. Es Scabone. Hay que llamarla a Scabone. Si hay problema, que Scabone ponga el dinero. ¿Cómo haces en este caso? Esa es la situación personal contigo y con tu papá, ¿eh? No, esa es una frase, sinceramente una frase odiosa, eso de Salvador, porque esto no puede recaer sobre una sola persona. Yo creo que acá el monto supera, acá vamos a tener que poner el hombro todo, porque no, es imposible que esto recaiga sobre una o dos personas, absolutamente imposible, son números que escapan a cualquier racionalidad. No, por eso te digo, doctor, que acá el pueblo olimpista sabe muy bien que era Scabone el que va a solucionar esto. Es Scabone. Esa es la figura que vos querés decir, pero un momentito, seamos todos, vamos a aportar, claro. Lo está diciendo vos, y si es posible recuperar claro. Lo aportado, que sea mucho más serio, claro. Mucho más formal, así y mismo. Que no sea una donación. Exactamente, así mismo. Y en todo caso, Ricardo Doria
y yo vamos a colaborar como articuladores de esto, con la comisión directiva del club. Esa es la palabra. Sí, y mucho tiene que ver lo futbolístico, o esto se separa, o ustedes van a decir, mirá cómo estamos en el campeonato, o vamos a meternos en la copa, o se separa lo futbolístico en campo a lo administrativo al 23. No, es muy importante siempre la parte futbolística, porque tiene que ver con lo económico. Por ejemplo, el resultado del domingo fue un espaldarazo muy fuerte para el futuro de Olimpia, porque como mencioné creo que ayer, cualquier otro resultado que no hubiese sido el triunfo, a Olimpia lo alejaba, ya le complicaba bastante la carrera por el campeonato. Y detrás de eso están los torneos internacionales, que son una fuente de ingreso importante. Entonces, lo futbolístico siempre es prioritario. Y además, acompañando los resultados deportivos, está la exhibición de estos chicos, de estos jugadores que están llegando, y ustedes los conocen muy bien, que cuando se exhiben internacionalmente pasan a tener más posibilidades de ser transferidos y buscar oportunidades en el exterior. O sea, están directamente vinculados. Está vinculado, y varios de ellos nacidos de la casa con pasado franjeado, que van a entender más todavía, ahora una mejor interpretación de lo que están haciendo hoy en el equipo y lo que puede ser para mañana. ¿Vos considerás ave de paso lo de Polenta y lo de Nicolás Domingo? Aves de paso en el Olimpia. Entraron, jugaron y ahora denuncian. Es que se da prácticamente en todos los casos, con esta reglamentación de la FIFA, y con los derechos de los jugadores que nacieron, y la ley del futbolista que nació en 1992. La historia ya cambió, y la FIFA tiene un parámetro que les permite este tipo de reclamos, que en instancias judiciales estos reclamos pueden llevar 4, 5, 6 años de litigio, y sin embargo la FIFA los saca y saca la sentencia en cuestión de meses. Entonces es un derecho adquirido y es la realidad que hay que administrar. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. En ese tema de las deudas contraídas en administraciones anteriores, en la época Trovato, pues me dirán, no, ese tema no quiero abordar, y tenés derecho de responder, o sí, quiero abordar. El tema de socios que piden su expulsión, registro, que decía Trovato, y que vaya a una asamblea. ¿Cómo ves desde afuera o desde adentro? Bueno, solamente hasta aquí puedo decir, hay una cantidad, hay millones de olimpistas, cada uno tiene su posición sobre ese tema. Cada olimpista hay quienes piden la expulsión, hay quienes piden esto, y no se puede administrar una cosa así. Cada uno tiene su criterio. Indudablemente el hecho del endeudamiento en el que se encuentra el club es grave, es gravísimo lo que ha pasado, pero eso es todo lo que puedo decir, ¿verdad? Yo no voy a tomar una posición pública sobre si corresponde una expulsión o no, o una sanción o no. No, creo que no aporta nada. No aporta nada. Está bien, hay otro socio vitalicio que dice que no. ¿Quién los autorizó a decir esto? Como hay una interna de socios vitalicios y socios respecto a Trovato, doctor Escabone. Posturas distintas. Sí, hay en todo el país. Las peñas, todas las peñas del interior del país se pronuncian. Como hay ex dirigentes que se pronuncian, ex presidentes. Entonces, finalmente tendrá que ser una decisión de una asamblea democrática, las decisiones que se vayan a tomar. Y bueno, ese es el tema Trovato. El tema palcos, escuchá lo que decía Miguel Cardona, doctor Escabone. Olimpia tiene que ser, como siempre, modelo de gestión. Hace 200 palcos, si hace por $10,000 son $2 millones que levanta el club todos los años en forma recurrente, y si hace por $15,000, estamos hablando de $3 millones, prácticamente una Libertadores por año que le vaya entrando al club.
¿Escuchaste lo que decía referente a los palcos, doctor? Sí, tiene toda la razón. Yo he visto en forma confidencial, he visto el proyecto con el presidente del club y la verdad que es un proyecto hermoso y lo que dice se ajusta, lo que dice Cardona se ajusta a la realidad porque son palcos que se van a vender, son palcos del primer mundo, el proyecto es hermoso y va a ser una fuente de ingresos para el club en lo inmediato y en el futuro también. Eso vos tenés mucha confianza en que los palcos sí van a ser arrendados como corresponde, van a pagar lo que considera o van a discutir ese tema del 23, van a decir, o vos podés decir, espera un ratito, bajar el precio de los palcos, mantener el precio de los palcos, subir un poco más, o eso ya tenés idea de cuánto van a costar porque se sabe cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo, doctor. Claro, pero lo importante es que el producto es bueno y los palcos yo estoy seguro que se van a quedar cortos porque va a haber más interesados en arrendarlos o comprarlos que no. En eso no tengo la menor duda. Y para otros eventos quieren hacer frente al club, esto que está de moda arenas, eventos, para 8.000 personas, acontecimiento social deportivo, ahí frente a la avenida Mariscal López. ¿Eso también se plantea en la reunión? No, yo creo que ya en ese tipo de detalles ya no va a quedar tiempo. No va a quedar tiempo para tocar ni para profundizar. Y va a ser sinceridad total. Esta es nuestra verdad, dirán, y así tenemos que cobrar, doctor Cabone, con el Olimpia. Así es, Arturo. ¿Vos así tuviste mismo es. reuniones de este tipo o considerás que es la primera vez en este rasgo de transparencia, de formalidad, de postura que van a asumir los que van a tener en la reunión? Claro que sí. Yo desde mi ingreso al Olimpia, ya en la época de Ovaldo, yo participaba en todas las reuniones de la bolsa del campeonato y los aportes, así que tengo más de 30 años en conocimiento de este con tema. este drama económico, no con este drama económico. No, nunca. Y bueno, yo te estoy hablando llegamos a eso. de este drama, vos mismo lo estás diciendo. ¿Es un drama o no es un drama? Es una situación demasiado delicada, realmente. Y bueno, por eso no quiero meter mucho en la pregunta, doctor, pero terminada la reunión, ¿te imaginas cuál va a ser? ¿O va a haber un vocero que va a decir esto es? ¿Y cómo van a comunicar al público de Olimpia? Te estoy preguntando lo de los palcos, tiene que ver mucho con el desempeño en campo, la respuesta, los socios. ¿Hará después de la reunión o habrá un vocero que dirá esto es o se va a mantener en la intimidad de lo que ocurrió para en su momento anunciar cómo quedó el tema? Y se va a tener que, por supuesto pienso que se tiene que publicar, tiene que publicarse con transparencia, no hay necesidad de dar nombres de personas, pero sí va a tener que ser comunicado al olimpista los resultados concretos de lo que se consiga. Terminada la reunión dirán, bueno, hasta aquí llegamos y se tiene los 6 millones, ¿se va a tener para pagar? Así es. Así es, veremos. No, por eso digo, todos los 6 millones van a tener. Pero eso es imposible de predecir, Arturo. Yo me reitero otra vez, es un monto sideral en el Paraguay para cualquier cosa, 6 millones de dólares. Es un monto pero sideral. Y vos vas a plantear, entonces, veremos. Vos vas a plantear, iba a decir, ¿por qué no se transfieren 1 o 2? ¿También podría ser una válvula de escape? Puede ser el activo de jóvenes que tiene hoy el club es un soporte muy importante para el cumplimiento de sus obligaciones. Doctor Cabone, ¿cómo ves hoy? Hablamos del activo del club, a los chicos, a los que vienen, está Mateo Gamarra que anduvo muy bien, a otros chicos jóvenes, Deli González, parece que Deli, no es que parece, le dijo a Cardona, yo no quiero ser un peso por la deuda, no peso digo, en el sentido de lo que significa la deuda, y a lo mejor es transferido. ¿Cómo se toca el tema? ¿O ese tema no se va a abordar de quienes serían transferidos? Porque, te repito, vos estás diciendo, 100 millones no es poca cosa. ¿Cómo lo van a hacer? Sí. Bueno, esa es una decisión excluyente del presidente del club, ¿verdad? Allí nosotros no podemos opinar.
Sabemos bien que si hay una oferta interesante para el club que alivie la deuda financiera, yo estoy seguro que lo van a estudiar, pero esa es una decisión de la persona que está comandando el club en este momento. Nosotros podemos dar nuestra opinión, pero ustedes ven la predisposición de los jugadores. Por ejemplo, habrán escuchado ayer hablar a Gastón, Sí. Oliveira, Sí. con una sensatez y una consideración hacia el Olimpia espectacular. Entonces, pero la decisión es del presidente del club. ¿Está condicionado a algo esta reunión o no a nada? Perdón, a juntar el dinero sin condicionamiento. Claro, básicamente sí, pero como te digo, dentro de un esquema racional de posibilidad de retornar los aportes. O sea, hemos pensado en una cantidad de ideas y las propuestas van a ser muy creativas. Ya manejamos una idea muy creativa para esto y yo creo que van a ser atractivas para las personas que estén dispuestas a colaborar. Hasta ahí te puedo decir, Arturo, no puedo mencionar más. No tiene nada que ver acá, no está condicionado nada a otro vato, ¿verdad? No, claro que no. No, por eso claro te que pregunto, por eso, si no parecería Claro. ser que van a decir, no, ¿sabe qué? Queremos la cabeza de este, eso no corre. Claro, no, nada que ver. Echa la aclaración y perdón por la pregunta, porque ahí los socios y todo. Bueno, doctor Oscar Vicente Escabone, al pueblo olimpista, cerrando esto, eso de la etiqueta de Escabone que colabora, Escabone que pone, vos ya no querés más. No, horrible. Para finalizar nomás, Arturo, lo que quiero mencionar es que la satisfacción de haber visto el domingo cómo el equipo tomó con la responsabilidad que exige la camiseta del Olimpia, ese clásico, que fue una final para nosotros, y un planteo táctico impecable de Julio Cáceres. Así que mis felicitaciones para todos ellos. ¿Y el lío que se armó, qué pensaste vos? ¿En la trifulca? Y me pareció mal la expulsión de Ale Silva, y creo que fue el único, digamos, error de un muy buen arbitraje de Ever Aquino. Pero Ale directamente fue la cabeza de turco ahí para compensar, porque finalmente si no expulsaba a uno del Olimpia se iba a descomponer el partido. Lo que decía que y lo sacó muy bien, salió sorteado. Ale Silva salió sorteado. Claro. ¿Te emocionó el triunfo? ¿Qué pensaste? La victoria, pelea, campeonato, y mucho tendrá que deparar el futuro con relación al puntaje. Copa Libertadores, Sudamericana, ingresos, recaudaciones, palco. Va aparejado mucho, de acuerdo a los resultados de Olimpia y su rendimiento, doctor. Sin ninguna duda. Bueno, doctor Oscar Vicente Escabone, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpame a tantas preguntas que te hicimos, pero es la oportunidad de transparentar desde tu óptica el presente, fue el pasado, o es el pasado que ustedes sienten mucho, y sos optimista para el futuro, doctor. Definitivamente. No hay mal que dure 100 años. Nosotros vamos a salir de esta. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Un abrazo para Denis. Un abrazo, Denis. Saludos, don. Se despide el doctor Oscar Vicente Escabone. La Agrícola Seres Seguros Generales, Seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Seres Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Desde EMS Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión, ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero. Podés adquirir tu lote propio en la urbanización Terrazas de la Mambay 2 y 3, con cuotas de 254.000 guaraníes. Seguinos en redes como @IMSA Paraguay, EMS Inmobiliaria, contigo desde 1994.
Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy, Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón, el domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. 10. No dan nombres. No. El único que sabemos es el de Recanate. Recanate. Sí. Después todos Son en 6 suspenso. millones. La reunión de los 6. Así La mismo. reunión de los 6 millones. Sí. Y no quería dar Porque nombre es para no exponer niño. a los protagonistas, pero... Acordate que de día 12 se abonó 5.500. Sí, sí, sí. Y esta es una reunión que se aproxima a los 12, que es lo Están fundamental. 3, 4 casos más que tienen un monto importante. Pero sumando, sumando. lo primordial es Polenta y Domingo. que mucha guita. Sí, más de 2 millones en el caso de Polenta y 850 Domingo. Y bueno, ya volvemos. Hoy, como todos los días, la Pilsen que sale de Pané llega a tu bodega en cuestión de horas, conservando intactos todo su aroma y sabor. ¿Viste cuando compras pan del día? Así mismo, Pilsen, recién hecha desde 1912. Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusebellala, Casi, R.I. 2 de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Bueno, el tema de que sacamos, ponemos la parte. Yo no a la producción externa agradezco mucho, pero cuando él dice, le digo yo si condiciona la expulsión de Trovato, dijo no, ¿verdad? No, dijo eso que, dijo, que no. Bueno, no, eso dice Cabones. Yo no digo que alguien no, vamos a meternos, no vamos a meter en un campo interno. Alguien podrá decir, pero un ratito, yo quiero hablar lo que se hizo. Y él dice, no, esa es la posición de Óscar Vicente. La asamblea Cabones. define, dijo todo el mundo. No, lo que estoy diciendo es que el aporte sí condiciona otra cosa más. Por eso le dije, ¿condiciona o no condiciona? ¿Por qué tenés que aportar? Por lo que se hizo. Lo que dice Cabona que eso no contempla. No. Eso no contempla un pedido que alguien diga, bueno, que se lleve a asamblea, como dice el niño, y que la asamblea decida. Pero por lo menos que no, dice Cabona. Eso no. Dijo Óscar Vicente Cabona. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner con Apostala. Las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. En la Caja Mutual, con un mínimo de 120.000 guaraníes, puedes empezar a ahorrar y proyectar que a los 55 años ya puedas obtener tu jubilación. Cualquiera sea tu profesión u oficio, no dudes más. Cuanto más joven ingreses, más beneficios tendrás. Para más información, comunicate al 218-4000 o visítanos en redes sociales como Caja Mutual. ¿Está condicionado a algo esta reunión o no a nada? Perdón, a juntar el dinero sin condicionamiento. Claro, básicamente sí, pero como te digo, dentro de un esquema racional de posibilidad de retornar los aportes. O sea, hemos pensado en una cantidad de ideas y las propuestas van a ser muy creativas. Ya manejamos una idea muy creativa para esto y yo creo que van a ser atractivas para las personas que estén dispuestas a colaborar. Hasta ahí te puedo decir, Arturo, no puedo mencionar más. No tiene nada que ver acá, no está condicionado nada a otro vato, ¿verdad? No, claro que no. No, por eso claro te que pregunto, por eso, si no parecería claro. ser que van a decir, no, ¿sabe qué? Queremos la cabeza de este, eso no corre. Claro, no, nada que ver. Ahí dijo Cabona. La Sí, cabeza nada no. que ver. Es lo que dice Óscar Vicente Cabona, caso otro vato. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Ovidio y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático.
Los miércoles son de descuentos reales en Farmacias Catedral, descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes y vitaminas con todas las formas de pago. Hace tu pedido al delivery 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Gerardo, léete el teléfono de Jorge Olmedo. Le podés llamar. Hoy es la reunión en el Quincho de la Olimpia, a las 19. Porque está la otra parte que pide la cabeza de Trovato y esta dice no. Estos no están autorizados a hacerlo, dice. Queremos la opinión y que nos lo tomen como que nosotros estamos exhortando a nada. Estamos hablando de situaciones que hoy puede ocurrir esta noche a las 19:30 en el Quincho de la Olimpia, socio vitalicio. Sí. Eso es así, lo anunció el propio Jorge Olmedo. Si querés dinero resistente en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos en toda la línea electrónica. Tenés tiempo hasta hoy, vas a encontrar precios únicos al contado y en cuotas. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota pagas recién a los 30 días. Te esperamos en Boyén, esquina Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar online las 24 horas en tupi.com.py. La gente sabe. Qué golazo se mandó Roque Santa Cruz, ¿eh? Sí, golazo. Se sacó a 3 encima y definió en la boca del arco. Hasta ahora el mejor gol del campeonato. Sí. Ya está. Sí. Y busca otra, con la jerarquía con que define. Así individualmente, digo. ¿Con qué tranquilidad? ¿Y sí, en qué espacio físico? Mucha dificultad para definir. Y lo hizo ante muy bien. Paranaense en la Libertadores había hecho algo similar. Eso es lo que recortó menos rivales en el camino, pero igual fue una jugada individual. Exacto. Que fue puro ingenio de Roque. Perdón, Víctor, en nuestro más antiguo peón de la familia, Hugo Luzardi, varias veces lo entrevistamos, muchísimas veces, un rico historial, adentro, afuera, jugó la final con Nacional, hizo la asistencia para el gol de Julio Santa Cruz. En el empate 1-1, Nacional San Lorenzo acá en el Cuando Defensor. partido se iba al sur del estadio, Luzardi, Huguito Luzardi, nuestro más sentido pese más la familia, 39 años. 39 años. 39 años. Benítez, se escapó Benítez, bien Benítez con la pelota, la va a poner sobre la izquierda, remata al arco, gol, 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 gol. Clava al ángulo izquierdo del Gatito Fernández, empató Rubén, lo hizo Luzardi. La pelota la tiene Luzardi, tiró, gol, 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 gol. Deportivo Luqueño, desde la derecha al centro y el remate llegando a la meta de Luzardi para vencer a Barreto, fuerte por bajo Luqueño en la olla, gana 2-0, el segundo disparo notable de Luzardi, gana Luqueño 2-0. Stefani sobre la izquierda se metió tirando la pelota para Luzardi, le pegó, tiró, gol, 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 gol. Deportivo Luqueño le pega fuerte la pelota a Luzardi, termina todo para Olimpia, se va del campeonato Luqueño, liquida, gana 3-1. Solamente el fútbol te puede dar esta alegría y bueno, ahora defendiendo lo que saca Luqueño y bueno, tratando de hacer lo mejor. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Nuestro homenaje a Hugo Luzardi, nuestro más sentido pésame a la familia y este modesto homenaje con su pegada, con sus goles de Hugo Luzardi, un capo en el fútbol. Solamente el fútbol te puede dar esta alegría y bueno, ahora defendiendo lo que saca Luqueño y bueno, tratando de hacer lo mejor. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua, en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo.
Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Las SV Vega, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLC Power te esperan en el showroom de DLC Motors S.A. Conócenos más ingresando a dlsmotors.com.py y agenda tu visita DLC Motors S.A. Tenemos 20 llamadas, fue para que la fundación, sí, para el evento del próximo viernes, y disfruten. ¿Cuánto cuesta esa entrada? Hay tres no, ahí valores. tenemos una. Ahí el el que vamos a regalar es platea alta. Platea alta, ¿cuánto 100.000 guaraníes. 100.000 guaraníes. Son 2 entradas, 100.000 cada uno. Tierra Adentro, Néstor Ló, Puraje y Sol, el día viernes en el Son 20 Teatro llamadas, Lírico del ¿Va a BSP. pedir? Sí, vamos a sortear las entradas. 618, 4.700. Anotamos a los oyentes para el sorteo concierto Por la Vida el viernes. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale, preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Haz tu pedido al 0994-493-456 y 021-211-099. Te esperamos en Sevillana 1194, casi 33 Orientales. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Concierto Por la Vida será el viernes en el Teatro Lírico del BSP. Tenemos las entradas. Tierra Adentro, Néstor Ló y los Caminantes, Puraje y Sol. Será el día viernes a partir de las 21 horas, 618 4700. ¿Quieres una solución a la suba al combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tienes economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al 0976 101010. Checomar, respaldo total. Vino Santa Elena, el más recordado y elegido por los paraguayos. Es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Shell tiene los combustibles más avanzados como la nafta Shell Fórmula Super con aditivos exclusivos y Shell Evolux Diesel, que te ofrece hasta un 8,9% de ahorro en el consumo. Ambos combustibles cuentan con la tecnología Dynaflex, que limpian y renuevan tu motor. Cargas Shell Fórmula Super o Shell Evolux Diesel. Shell, porque lo que cargas importa. Correcto. Vamos a la nota y después para volver nuevamente al tema de las llamadas, porque si no se bloquea allí. No podemos hacer la llamada con seguir la producción. Y hay una nota. Sí, señor. No, después tenemos. Sí. Muy bien. ¿Cómo te va, Jorge? Hola Arturo, ¿cómo estás? Saluda a la mesa y a la audiencia. Bueno, Jorge Olmedo es directivo del Olimpia, muy vinculado al Vasco, como se sabe. Jorge Olmedo, ¿hay una reunión hoy en el quincho del Olimpia, socios del Olimpia vitalicio? 19 horas, sí, la plenaria que se hace cada 15 días, así es. ¿Tema abordado? Y todo lo que implica la restauración del Salón Blanco, que es emblemático para nosotros. Esta es la tercera reunión que hacemos, y a la cual todos los que sean vitalicios están invitados, sin excepción. Hacemos debates, se presentan mociones, leemos le damos la formalidad que requiere el caso. Hoy se tiene que leer, por ejemplo, el acta de la reunión anterior, y se van consiguiendo cosas, y hoy estamos muy avanzados y creemos que para fin de mes empiezan las obras de restauración. ¿Obras de? ¿Restauración? La restauración del Salón Blanco, así es. Bueno, eso en cuanto hace el Salón Blanco. En cuanto hace lo puntual, sí. No sé si querés abordar el tema. Federico Fruto ya no quiere hablar, había dicho si fuera por mi prisión de Trovato, y no es que estemos provocando nada, incluso ustedes salieron al paso, Jorge sabe muy bien. ¿Qué opinión tienen ustedes referente a esto? Bueno, nosotros ya hicimos nuestro comunicado en su momento. Creemos que estamos para construir, no para destruir, y no queremos tener disidencia con ninguno de los socios, sean estos activos vitalicios, y creemos que nuestra meta, nuestro objetivo llegue a buen puerto y podamos concretar no solamente eso, sino futuras obras que están también dentro del plan maestro del Club Olimpia. Es decir, ese tema no querés abordar. No, ya lo que teníamos que decir ya lo dijimos, Arturo. ¿Y qué es lo que quisieron decir? Que quizá otros dicen, ¿cuál fue la posición de ustedes?
No, que nosotros en ningún momento le habíamos dado representatividad a ningún socio para que tenga que invocar el nombre de los vitalicios, nada más que eso, Arturo. Esa es la parte. ¿Qué más al agregado a la reunión de hoy, Jorge, en Olimpia? Nada, una reunión ya se está haciendo normal, queremos que todos los vitalicios, con todos los que estén presentes, sepan todo de todo. Hacemos un debate sano, no se tocan personas, la dignidad de personas, no permitimos agravios, no permitimos que también se esté hablando ni de la directiva, ni del cuerpo técnico, ni de jugadores. Ese es un protocolo que hemos aprobado en la primera reunión y consensuamos sobre eso y avanzamos en función a eso, a la buena predisposición de todos y sobre todo el respeto para los vitalicios y ir creciendo todos juntos. ¿Cuántos están en la reunión? ¿Cuántos van a estar? ¿Cuántos son? Bueno, nosotros en este momento tenemos inscritos en nuestro grupo de WhatsApp 97, estamos por llegar a 100. Pero bueno, por motivo no están todos presentes, ¿verdad? Pero la idea es llegar a 150, 180 para cuando estén las obras en plena construcción. Y ya sabes la hora que van a cargar con los palcos, 200 palcos nuevos. Sí, claro, sí, eso va por cuerdas separadas, ¿verdad? Realmente es un objetivo que tiene la comisión directiva, especialmente su presidente, y que está a punto de empezar. Yo creo que empiezan seguramente en septiembre. Los 200 palcos que del proyecto macro que se está planteando. Gracias por tu tiempo, Jorge, muy amable. Gracias, Arturo, gracias como siempre a ustedes. Gracias, Jorge Olmedo, reunión de socio vitalicio. Patiño está recorriendo todos los medios, ¿verdad? Sí, hoy fue liberado. No, pero no lo digo mal, lo digo bien. No, lo digo porque también quisiéramos la palabra de Juan Patiño de ser. Con Asismed, consultas y salir de tu casa con el nuevo servicio de telemedicina. Contacta con un médico de manera inmediata y realiza tus consultas de urgencias, receta electrónica y casos respiratorios. Podés agendar llamando al 288-7000 de 8 a 20 horas. Conoce más nuestros servicios en redes sociales como @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. En Pluscar, encontrá soluciones en todos los tamaños, un amplio catálogo de marcas de calidad internacional al mejor precio del país. Visítanos en nuestras sucursales o haz tu pedido al 0983-788-50, ingresa a pluscar.com.py. Pluscar, repuestos, soluciones para todo lo que buscas. Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. No se juega. Brasil-Argentina, prevista para el 22 de septiembre. Sí. No se juega. No quería jugar Brasil, tampoco Argentina. Y la AFA y la Confederación Brasileña de Fútbol junto a la FIFA decidieron suspender Brasil y Argentina, y ambas federaciones deberán pagar una multa económica. En la fecha correspondiente, la albiceleste podrá disputar una amistosa, porque se interponía con la cartelera de los dos. Y Brasil fue el primero y dijo no. Y tiene razón, ¿para qué jugar? Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Temple Sport, el corte del temperamento, la mejor marca deportiva del país. Casa Central, Ciudad del Este y sucursales en todo el país. Seguinos en redes sociales como @Temple Paraguay. Hoy está de cumpleaños Roque Cubilla. El ingeniero. Sí. El ingeniero Roque Cubilla, amigo de la casa, directivo nacional, excelente tipo, buenísima persona. Nuestras felicidades para vos, Roque, que disfrute con la familia. Roque Cubilla cumpliendo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancar de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. CNT, anímate a soñar 2.400 millones en premios. Cheporemoy. Roque Santa Cruz. Muchísimas felicidades, Roque. Muchas gracias, Arturo. Muchas felicidades. Roque Santa Cruz cumpliendo años. Y Roque, ¿cómo la está pasando? Bien, me supongo que bien, exitoso, buen tipo. Felicidades, Roque. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias. Y sí, pasó hoy, ahora acabamos de terminar de entrenar y bueno, ya festejamos ya corriendo un poquito. Y bueno, claro, profesionalmente hablando, y después está lo social. Roque, la gente te quiere mucho y vos sabés, Roque, cumpliendo 41 años, precioso el gol, el que le haces a Sol de América, gran definición, en terreno reducido. Enseñanos cómo se hace un gol en reducido espacio, dejando tantos en camino, Roque. No, salió de la galera, nomás no estaba, obviamente, no era parte del repertorio.
pero se dio en la circunstancia, ¿verdad? Después del control, la forma en que baja Tacuara, el control, y después un poco, ¿verdad? Era conocer también un poco, ¿verdad? Obviamente que toda la defensa iba a intentar bloquear, era espacio reducido y bueno, era ir un poco paso a paso tratando de acercar al arco, pero también de reconocer, ¿verdad?, que cuál era la intención también de los defensores, ¿verdad? Así que al final se terminó dando un gol muy lindo. Y cuando vos viste la imagen del gol, vos decís, mira, cómo vos actualizás el gol. No, fue muy lindo, ¿verdad? Un gol atípico, ¿verdad? Para la forma de jugar y de definir muchas veces que tengo yo, ¿verdad? Que suelo ser un poco más directo, ¿verdad? De tratar de aprovechar el tiempo que tengo para poder definir por abajo, esquinado, ¿verdad? No suelo ser de los que hacen mucho firulete, ¿verdad? Un poco nomás que, como te digo, creo que en la situación que se dio pasó un poco todo, ¿verdad? Como para que se termine dando el gol así. Y bueno, indudablemente fue un gran gol. Vos mismo sabés, si este no estaba en el repertorio, pero tenés calidad para hacerlo. ¿A qué gol se te recuerda el gol que hiciste en tu carrera? ¿O hiciste varios de este estilo, fuera del país? No, como te digo, yo no soy normalmente de los que saca un poco la ventaja que necesito para poder definir, y soy de definir mucho más directo, ¿verdad? Sí, hay algún gol, ¿verdad? Eludiendo arqueros, pero más en situaciones ya de 1 contra 1, no tanto, ¿verdad? Cuando los centrales todavía están, ¿verdad?, de por medio. Pero normalmente sí, suelo ser mucho más directo en la definición, ¿verdad? Y cuando hace la asistencia a Tacuara y le pega con gran categoría y se abrazan y el festejo. No, son momentos muy lindos, ¿verdad? Porque obviamente tenemos una carrera hecha los dos fuera, a nivel de selección, donde hay mucho respeto a la trayectoria de cada uno. Somos amigos de hace muchos años y somos en este momento, ¿verdad?, jugadores, ¿verdad?, de referencia dentro del equipo. Me refiero también, ¿verdad?, no solamente a la parte fuera del campo, sino que también, ¿verdad?, como referencia, ¿verdad?, en ataque. Y muchas veces no tenemos la oportunidad de estar juntos, que se haya dado así, que podamos haber influido en la victoria del equipo, marcando, asistiendo, y que tengamos estos momentos a esta altura de nuestra carrera es gratificante, ¿verdad? Porque, como te digo, hay mucho respeto a su trayectoria y mucho cariño a él por la persona y por el amigo que es. Y vos, asistencia, gol, sumó el 100, gol número 100 en el fútbol paraguayo, o Tacuara Cardoso, Roque. No, sí, él tiene una trayectoria increíble, ¿verdad? Como siempre lo he manifestado abiertamente también, ¿verdad? Creo que para mí es el jugador, el referente que tenemos a nivel internacional más grande que tuvo Paraguay en su historia, ¿verdad? Como goleador en Europa, por la trayectoria que hizo, ¿verdad? Y por lo que viene haciendo, ¿verdad? Porque también está el privilegio también de poder entrenar a su lado, de conocer también, ¿verdad?, ese lado del profesional que la gente no conoce, ¿verdad? Porque al final lo que la gente termina viendo de nosotros es una porción mínima de lo que hacemos, ¿verdad?, en nuestra carrera profesional, ¿verdad? La mayor parte del tiempo estamos entrenando y destacar obviamente su profesionalismo, también el empeño que él le pone también a poder permanecer vigente, así que es un momento muy muy lindo el que pasamos juntos el otro día. Sí, y especialmente en esto, Roque, con lo estás elogiando a Tacuara, merecido desde luego, vos mucho más desde adentro y nosotros desde afuera. El tema de que los años pasan, y el tema es, cuando pasan los años hay que justificar por qué se juega, Roque.
No, siempre hay que, no, yo creo que nosotros también construimos algo a lo largo de nuestra carrera, ¿verdad? Que ha hecho que la gente respete, ¿verdad?, lo que hacemos, y no es solamente, ¿verdad?, después justificar que sigamos activos, porque al final tenemos o nos sentimos también responsables, ¿verdad?, de confirmar todo lo que hicimos a lo largo de nuestra carrera, de seguir mostrándonos, ¿verdad?, igual que lo hicimos en nuestros años más jóvenes, y bueno, yo creo que al final uno lo que tiene que no solamente demostrar, ¿verdad?, por qué sigue jugando, sino que porque sigue jugando donde lo hacemos, ¿verdad?, a ese nivel de exigencia que nosotros jugamos. Así que hay mucho de por medio en cada partido, en cada presentación que hacemos, porque jugamos también, ¿verdad?, con ese recuerdo que tiene la gente de nosotros. Sí, señor, y eso, va las dos cosas de la mano. Y futbolísticamente con Libertad tiene pico, sube y baja. ¿Por qué esto, Roque? Bueno, tuvimos la mayor parte la segunda parte, ¿verdad?, de la apertura fuimos muy parejos, ¿verdad?, un nivel muy alto. Luego, a la vuelta comenzando el clausura, sí, tuvimos dos partidos, ¿verdad?, que hemos perdido, donde no estuvimos a la altura, ¿verdad?, de lo que nosotros mismos buscamos, y bueno, tratamos siempre de alzar la vara, de también intentar encontrar otra vez el ritmo que hizo, ¿verdad?, de que hagamos la diferencia que hicimos en la apertura, y estamos en ese camino, ¿verdad? Creo que estamos volviendo otra vez a hacer esa diferencia, y bueno, toca mantenerlo, ¿verdad? La diferencia que hace el campeón con los demás siempre está, ¿verdad?, en permanecer, ¿verdad?, en ese nivel todo el tiempo, no solamente ganar partidos, sino hacerlo también, ¿verdad?, de la forma en que nosotros queremos hacerlo, que es jugando bien, que es siendo punzantes, teniendo el dominio del juego, y no solamente marcando, ¿verdad?, diferencia en el marcador, pero también en lo que es el curso de los partidos, ¿verdad? Así que el desgaste que normalmente queremos imprimir es tal que nos permita también tener situaciones de gol y manejar los partidos, ¿verdad?, de la forma en que también nosotros mantengamos nuestro arco lo más imbatido posible. Y viene Nacional en cancha Nacional. Sí, un partido que va a ser difícil. Es un campo que ya presenta dificultades, ¿verdad? Hemos tenido problemas en el pasado, ¿verdad?, para jugar los partidos de visitante cuando no jugamos nuestra cancha, donde la velocidad de circulación es otra que la que nosotros tenemos cuando jugamos de local. Así que el desafío, ¿verdad?, de seguir creciendo y de seguir también mostrando, ¿verdad?, lo que venimos haciendo, ¿verdad?, pero por sobre todo de seguir ganando y seguir también en la pelea por el título. Y el caso Enciso, eso es lo futbolístico, siempre futbolístico, no nos apartamos, Roque, de eso, pero hablamos de lo que viene contra Nacional, diferencia en campo, decís. El tema Julio Enciso, te pregunta, vos le escribís, te dice, mira, esto es así, ¿cómo el tema de Julio en el Brighton? Bueno, él antes de su partida ya habíamos tenido conversaciones, ¿verdad?, en relación a lo que podía pasar en su comienzo ahí. Él sabe, ¿verdad?, que va a tener un tiempo de adaptación a la velocidad, al roce, a las tradiciones que tiene, ¿verdad?, el fútbol dentro de Inglaterra, y bueno, él tiene que ir aprendiendo, tiene que ir haciendo sus propias experiencias, sacar sus propias conclusiones en lo relativo al juego, y de ver de qué manera él puede sacar provecho de todas sus habilidades, ¿verdad? Y yo creo que es un tema de paciencia, de perseverancia por sobre todas las cosas, porque obviamente que ganarse un sitio en su equipo le va a costar eso, ¿verdad? Va a ser mucho de perseverancia, de tener la cabeza fría, de esperar los momentos, de utilizar los momentos también para que él pueda seguir creciendo.
y yo creo que lo demás es una cuestión, ¿verdad?, de tiempo, ¿verdad? Él por habilidad y por característica va a tener su momento y va a tener que estar listo cuando se le presente, así que es un paso a paso, ¿verdad? Él es muy joven y tiene mucho que aprender, está en la mejor liga del mundo y va a tener obviamente sus dificultades y él tiene que saber que bueno, conseguir eso no va a ser sencillo, va a ser por mérito suyo, por su perseverancia, por trabajo, y yo creo que al final se le va a ir dando de a poco, ¿verdad?, la oportunidad de poder jugar más. No, por eso te decía, vos con tu brillante trayectoria sabrás muy bien el tema, aunque te fuiste hecho ya al Manchester City cuando estaba Tevez, dicho sea de paso. Diego Gómez, ¿cómo lo ves, Roque? No, está creciendo, ¿verdad? Es un chico también que tiene un gran potencial, tiene una dinámica diferente, ¿verdad? Que todavía lo va a ir puliendo y mejorando más a medida que van pasando los partidos. Tiene que encontrar el balance, ¿verdad?, entre esa dinámica y tener la tranquilidad también, ¿verdad?, para poder encarar las expectativas que siempre van a ser altas porque bueno, él tiene unas habilidades que van a hacer, ¿verdad?, que la gente espere mucho de él, y yo creo que bueno, que es parte de su aprendizaje todo lo que está viviendo, todo en este momento le sirve, y bueno, él es un jugador que tiene que disfrutar de este momento, disfrutar de jugar, de estar en la cancha y concentrarse nada más que en trabajar y en que sea eso lo que él sienta, ¿verdad?, de que esto tiene que ser un disfrute, ¿verdad?, tiene que el equipo tiene gente de mucha jerarquía, de mucha experiencia que va a cargar con la responsabilidad de hacer que todo fluya distinto, ¿verdad? Lo suyo hoy mismo es crecer y es divertirse. Sí, evidentemente, hay en ambos casos está la experiencia de ustedes en Libertad y están los jóvenes que están pidiendo espacio, por eso te estaba mencionando el caso de Diego. Bueno, Roque, ¿cómo ves? Un segundo. Ya he peleado ya. ¡Ich Roque! ¿Y vos cantaste ayer, Roque? Sí, no, estuvimos practicando con el grupo. Esta música es del Manchester, de Oasis. No es propiamente del Manchester, pero como los Gallagher son muy fanáticos del City, más o menos se lo asocia mucho con ellos, ¿verdad? Así que es de la ciudad, vamos a decirle. ¿Van a estar hoy contigo, Roque? ¿Cómo? ¿Van a estar contigo hoy? ¿O ya se festejó? No, ya estamos otra vez en modo entrenamiento, en modo preparación para el partido, así que ya utilizamos el día libre para festejar, y hoy ya tranquilito acá en casa y vamos a comer torta y tomar chocolate y ya con eso basta. Está bien, pero ¿esto fue el domingo de noche entonces? Sí, domingo de noche. Pero es tu palo, ¿verdad? ¿A vos te gusta esto? Sí, me gusta. ¿Te gusta luego, verdad? No. Alguna vez pusimos el tema ese será y quedó ahí, nomás solo tema nomás tenemos registrado. Y este nomás tenemos registrado. De muy despedida, pues. Ahora tocamos música un poquito más alegre. Fuera primera vez. ¡Ich Roque! Con el alma medio desnuda. Hoy, ya he peleado ya. ¿Y ese estilo tuyo, Roque, dónde sacaste vos así con la balada? ¿Cuál? Las baladas pues tienen vigencia de años, esto no va a pasar. Lo otro, y eso es así, la otro tipo de música es de momento. Las baladas no terminan este tipo de melodía, Roque.
No, y obvio que no, claro que gusta también. Obvio, a mí me encanta luego, me gusta luego los Franco de Vita, los Arjona. Y sí, porque no pasa, lo otro es cuestión del momento. No pasa. Yo pienso igual, a mí me gusta siempre. Cada tanto volvemos otra vez a lo clásico. ¿Y vos qué edad tenías cuando cantaste este tema? Yo creo que cuando eso tenía 22, por ahí, 22, 23. ¿Era más romanticón que ahora o no, con la música? No, era en otro contexto, pues ese era más una elección para cantar ahí en un estudio. Esto de ahora fue diferente porque también es un tema que le gusta mucho, como los Beatles y todo esto, que le gusta mucho a mis hermanos, y solemos hacer karaoke y cantamos, tocamos la guitarra, le metemos un poquito. Está bien, cada cosa en su lugar. En este caso lo que cantaba Roque, que será, y el tema de ahora. Bueno, Roque, así que el cumpleaños ahora se está cerrando, 41 años, muchas felicidades, Roque. ¿Y qué más en esta charla? ¿Será bicampeón Libertad o no? Y nosotros vamos a hacer todo el intento porque así sea. Estamos en eso, ese es nuestro objetivo, estamos concentrados y nuestra convicción está puesta en eso, así que vamos a hacer hasta todo lo posible porque se repita. Bueno, Roque, muchas felicidades, gracias por tu tiempo, 41 años, felicidades, mi querido Roque. Muchas gracias, Arturo, saludos a todos, un abrazo. Roque Santa Cruz. Hoy, ya he peleado ya. Ich Roque. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de desempeñarte como jefe distrital en el Censo Agropecuario Nacional para Central, Cordillera, Paraguay, Guairá. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o ingresa a postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos. Ministerio de Agricultura y Ganadería. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares, los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Además, todos los días sorteamos tu compra, te puede salir gratis. Llámanos al 519-4000, escribinos al 0991-670-000, ingresa a bristol.com.py. Bueno, ¿qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Hola, Arturo, saludos para todos. Bueno, está el tema de la selección, lo hablamos con Roque Santa Cruz, hablando con Torres Cabuna, estamos esperando por Juan Patiño, que es el, ¿cómo le llaman eso? El jugador designado para atención telefónica. Bueno, y tenemos 20 llamadas. FEPRA presenta Concierto por la Vida este viernes, Teatro Lírico del Banco Central del Paraguay, Tierra Adentro, Néstor López y Los Caminantes, por Aquel Sol, artista invitado Pablo Venegas. 20 llamadas, ¿qué número, niño? 618-4700. Son dos ganadores, así mismo, con dos entradas. Una entrada para cada ganador, ¿verdad? Así mismo, cada ganador una entrada. Bueno, reiteramos entonces, Concierto por la Vida, viernes 19, 21 horas. ¿Qué número, niño? 618-4700. A las 9 de la noche van a aplaudir a ver a Tierra Adentro, Néstor Lolo Caminante, por Aquel Show. Va a ser este viernes, Concierto por la Vida. 20 llamadas, dos ganadores. Hoy tengo dos ganadores. Ahora sí, Gustavito, cuando te ya están los oyentes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Están allí los oyentes? 618-4700. Hola. Hola, niño. Sí, señor. ¿Tu nombre? Carlos Artamendia. Carlos, ¿puede ser? Sí, señor, Carlos Artamendia. 076. 076. Ha anotado, Carlos. Siguiente. Hola, buenas tardes. Niño. Señor, ¿tu nombre? Jorge Núñez. 778. 778. Ha anotado, Jorge. Siguiente. Hola. Hola, niño. ¿Cómo está, señor? ¿Tu nombre? Muy bien. Cristian Gamarra. 508. 508. Ha anotado. Siguiente. Hola. Buenas tardes. Pablo señor. Costa. Últimos tres, Pablo. 018. Anotado, Luis. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros o para que pases un momento placentero y disfruta de un servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. Kia te lleva al Mundial de Qatar. Kia te premia con uno de los 4 paquetes para viajar a Qatar junto a un acompañante, todo pago. Solo tenés que realizar un test drive del modelo All New Sportage en las sucursales habilitadas para la promo. Seguir a Kia Paraguay en Instagram y subir una imagen o video con el hashtag Road Inspiration y listo. Bases y condiciones en kia.com.py. Hola. Hola, Joana Caballero 570. 570, correcto, Joana. Siguiente. Hola, buenas tardes. Hola, niño, sí. Pueblo. ¿Su nombre, señor? Mario Martínez.
868. 868, correcto. Mario, estás anotado. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola. Sí, su nombre. Buenas tardes. Raúl Núñez, 350. Repetime por favor, se entrecortó. Raúl. Raúl Núñez, 350. 350, correcto. Luis. Amstel te lleva a la final de la Copa Libertadores en Guayaquil, Ecuador. Además, te puedes ganar premios directos para vivir tu pasión por el fútbol. Carga los códigos ocultos en los cupones de los packs en promoamstel.com.py y ya participas. Amstel, sponsor oficial de la Conmebol Libertadores. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Humberto Acosta, 826. 826, correcto. Humberto, estás anotado. Siguiente, hola. Sí, niño. Señor, ¿su nombre? Gustavo Ayala. Gustavo Ayala, últimos tres. 787. Luis. A la altura de grandes exigencias, planificación del entrenamiento para alto rendimiento a cargo del ex preparador físico del Flamengo, Rafael Winicki. El sábado 10 de septiembre en RM Pro Performance Lambaré. Comunicate al 0981-951-710 o seguinos en redes como @RM Pro Entrenamiento. Apoyan Superbar, Fenomax, Quitadol, Hotel del Yankee Golf Club Paraguayo, El Germano. Más oyentes, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿su nombre? Ángel González. Todo bien, Miguel Ángel González te habla. Miguel Ángel, últimos tres. Sí. 719. 719, correcto, señor. Anotado en minutos el sorteo de las entradas. Concierto por la vida, organiza FREPA el día viernes en el Teatro Lírico del BCP. Hola, buenas tardes. Hola, niño, ¿cómo estás? Sí, señor, ¿su nombre? José González. Últimos tres. Los 15. Los 15, anotado. Ayudan Tierra Adentro, Néstor Lolo Caminante, Por Aquel Sol, Pablo Venegas el viernes. Son 2 entradas para 2 ganadores. ¿Qué onda de entradas ya tenés, niño? Hasta aquí 11 anotados, señor. Métele, pues. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes Benítez 648. 648, correcto, Lourdes, anotada. Siguiente, hola. Hola, buenas tardes. Señor, ¿su nombre? Manuel Rosso. Manuel, últimos tres. 477. 477, anotado Manuel. Siguiente, hola, buenas tardes. Hola, Wilfrido Quinza Urralde, 917. 917, anotado Wilfrido. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumula goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol, promo válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Más oyentes, 618 4700. Hola. Hola. Sí, su nombre. Cristina Benítez 399. Cristina 399, correcto, anotada. Siguiente, hola, buenas tardes. Oscar Morínigo, 541. Anotado, Oscar Luis. La Paraguaya Muller presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad de Ñemby, urbanización Parques del Sur 1 y 2 con empedrado, servicios básicos en puertas sin entrega inicial, financiación propia hasta 130 cuotas y posesión inmediata. Comunicate al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Nueva crema limpiadora Furia especial para luz diario en azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Con un gran aroma que te va a encantar. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades con el sello de garantía de Base. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Su nombre, señora? Rocío Bordón. Últimos tres. 555. Correcto, 555. Anotada, Rocío. Siguiente, hola. Niño. Sí, su nombre. Cristian de la Cruz. Cristian, últimos tres. 237. Anotado. Por el agosto liquida Electroman, aproveché y comprar electrodomésticos y la última tecnología a un precio imperdible. Delivery gratis Asunción y Gran Asunción. Ingresa a electroban.com.py, escribinos al 0982 60 20 20, llamanos al 519 3000. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Todos y cerramos para hacer el sorteo. Hola, buenas tardes. Leticia Villalba 841. Repetime, por favor. Leticia Villalba 841. 841, correcto, Leticia. Siguiente, llamada 20, hola. Buenas tardes. Leonardo Saracho. Leonardo, último. Leonardo Saracho, 683. Correcto, señor, 683. Están los 20 anotados. En segundos el sorteo de las 2 entradas.
Llegó Fiesta Triste para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezar a fiestear. La calle es un campo de batalla. Protege a tu vehículo con Santec Reaction. Es una capa protectora autorregenerativa para la pintura de tu vehículo. Es casi invisible. Protege la pintura de los rayones. Además, la suciedad se escurre más rápido. Santec Reaction, el escudo de pintura para tu auto. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Vamos al sorteo entonces. Hoy tenemos 2 ganadores. Pueden pasar por Ojina, entrada de edificio Telefuturo, concierto por la vida. Es el viernes, Tierra Adentro, Néstor Lolo, Caminantes por aquel show, artista invitado Pablo Venegas. Viernes en el Teatro del Banco Central del Paraguay, Teatro Lírico. Tenemos los ganadores. Así mismo, ¿verdad? El número 3 corresponde a Cristian Gamarra, 508. Cristian Gamarra, el primer ganador. El 11. El 11, José González, 215. José González, el segundo ganador. ¿No es que alzó Gerardo Rodrigo con Juan Patiño? Suena, y la mejor está hablando en nuestro medio, pues. Cuando ya terminó, ya no habla en ningún lado. Y bueno, ya está. Copetrol lleva energía a cada rincón del Paraguay y además está en la mente de cada paraguayo. Hoy Copetrol festeja 8 años recorriendo kilómetros, siendo los número 1 gracias a vos. Es nuevamente top of mind. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Zapotanes, Paracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo te espera, la mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Destapa un grito de gol con Coca-Cola. Podés ganarte un viaje a Qatar para vos y un amigo para ver el mayor espectáculo mundial del fútbol, además de miles de premios más. Ingresa al código bajo las tapas doradas de tu Coca-Cola de 2 litros, sabor original o sin azúcar en promoparesa.com.py. Coca-Cola, la magia de creer. Nada como tener la cabeza bien fresca para encarar los desafíos que nos presentan cada día. Clearment te invita a frenar la caspa, grasitud y picazón con toda su frescura mentol y tecnología anticaspa. Clearment, 24 horas de frescura mentol garantizada, hasta 3 veces más efectividad contra la caspa. Se está reunido Juan José Zapá, departamento de fútbol, con el cuerpo técnico liderado por Chiqui Arce. Sí. Eso puede poner tan Reunión los nombres clave, me parece. Pero el tema va a ser con los jugadores. Primero se quiere interiorizar de lo que pasa para hablar con el plantel. Ya está pasando la información del respaldo Arce. Pero que quieran hablar con el plantel de jugadores, los dirigentes. El propio presidente Juan José Zapá. Sí. Y dijo a mis horas colegas Juan Patiño que hay jugadores que no están rindiendo a cabalidad físicamente y que le molesta cuando ya le putea. Cuando le hace gestos. Cuando le hace gestos. Le disgusta eso. Lo que manifestó que le puede decir todo lo que quiera en la cancha, pero los gestos sí le disgusta. Textualmente aclarando que su relación es buena, porque también dijo eso. Con Jan me llevo súper bien, me puede putear todo lo que quiera mientras ataje. Lo que disgusta es que haga gestos, eso queda mal, dijo Patiño. Pero yo, opinión personal, coincido o creo que los jugadores son los responsables de este momento. Yo creo que Chiqui no, porque la idea de Chiqui es buena. Ahora con lo que tiene, ¿qué idea? Ponerlo lo que hizo. Pero Francisco, le sacó a Carrizo y le sacó a Claudio Aquino. Pero porque ya no le daba resultados, no estaban rindiendo. Y Carrizo estaba pensado, no estaba mal. No, y buscó otra alternativa. Para lo que él tiene, me parece que le da para jugar con el toque, con la posesión. No está teniendo el resultado. Después cambió, quiso hacerlo directo, pero yo no le puede quitar reitero, la responsabilidad al técnico también. Claro que tiene, claro que tiene. Tiene responsabilidad, pero mayormente la tienen los jugadores. Pero hay a caminar en la cancha del clásico, entró a caminar. Nivel en algunos jugadores. Totalmente. De la idea que tenía Chiqui, que antes funcionaba. Para eso está el entrenador, para que sale el rendimiento de cada jugador. ¿Cuál es la excusa que pueden poner los jugadores? ¿Cuál es la excusa que pueden llegar a poner a esta altura del campeonato los jugadores de Cerro Porteño? ¿No se le paga al día? Se le paga al día. ¿Están cansados? No están cansados. ¿Sabe qué? No se cuidan. Y lo digo yo, no se cuidan. Hay un grupo de jugadores que no se cuida. Entonces, ahí me parece que está el problema. Pasaba eso en la otra vereda, en Olimpia, no sé. Anteriormente. Y creo que hoy van a ajustar esos detalles de decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que no queremos, esto es lo que queremos. Ahora y al decir no se cuidan es hasta desde el punto de vista de la comida, la alimentación, a lo que puede ser la noche. Ok. No, perfecto. Que ahora no salgan en redes sociales no significa que no lo hagan. Si es así, realmente
cómo actúan estos jugadores, algo de eso pasó. Y sí, porque Yo no después lo tenía, buscas, vos decís, bueno, que la idea no Pero prende, no gana. se puede excluir a Chiqui. Sí, eso es Tiene responsabilidad. responsabilidad. ¿Por qué no va a tener la Claro que responsabilidad tiene, el pero técnico? no... Pero Él mismo dijo en conferencia de prensa. Primero, él tiene que saber la actitud de los jugadores. Al Tata Martino le dijo a Denis Caniza, si vos joder no te llamo a la selección. Así es. Palabra más, palabra menos. Ella tenía mi nombre, mi edad. Ya, cuando- y 3 mundiales encima. O te ajustás a la condición o no No te jugás. va. Pero uno podés... ¿Y por qué ese te quiero mucho? Ya anda a Chiqui Arce. Dice... Eso Jiménez es como nuestro papá. Yo no digo que no lo sea. Pero se puede confundirlos tanto, pues. Se pueden confundirlos tanto. No, ¿qué decía Cubilla qué decía? ¿Cuál es la frase, Francisco Pancho, de Cubilla? ¿Por qué Cubilla logró lo que logró? Hablo del primer Cubilla. Siempre aclaro, cuando... El compromiso, la disciplina. No. Él le dijo a los muchachos cuando le presentaron, y eso Cerro tiene que saber, no quiero que sean amigos por la causa, eso es otra cosa, lo que les pido que sean compañeros. Y si se paró bien el amigo y el compañero, y le dijo a los muchachos del Olimpia, compañerismo es lo que quiero con ustedes, el amigo es otra cosa. Después cuando vos te vas y esto, aquello, y te echa la amistad, el compañero, y se mezcla, pasa esto. Eso de salir uno con otro, reunirnos, y Arce que tiene que meter mano. ¿Cómo va a permitir que este equipo juegue así? El propio Patiño lo dijo públicamente que uno sí y otro no, el rendimiento físico. Sí. Porque si vos sos compañero tenés que aportar lo tuyo, no ser amigo. El amigo te puede disculpar. El amigo te va a perdonar. El amigo te va a entender porque es tu amigo. Vos le podés decir a mí, yo ni tuve ese amigo. Claro. Ese ni el amigo me pone y me va a entender. Urímeno. El compañero no es así. El compañero tiene que pensar de otra manera. Por eso la reunión ahora se apaga con Arce y después va a reunirse con el plantel. No joda lo de Cerro Porteño. No es joda. El Gustavito, por ejemplo, dice Moreno Martín va a pedir su pase y se va a ir. Y yo no deja de tener razón. ¿Para qué? Para hacer el tercer cambio. Vos me mirás, Víctor Villalba. ¿Qué número de cambios fue Moreno Martí? Moreno Martí tiene que tener la grandeza de reconocer que está en un momento. Pero si no caminas y pedís tu pase y te vas. ¿Qué número de cambios fue Moreno Martí? Mira, ¿qué número de cambios fue Moreno? Y la segunda tanda. La segunda tanda. Sí, no, es que le dijo, primero entró Viejo. Entró bien en el entretiempo. Y bueno, no fue la primera opción de cambio. No entró Moreno Martí. No. Y entonces que no iba a solucionar nada. Hasta ni para solucionar el problema no. Pero hasta ahí, Francisco López, vos sabés que de acuerdo al momento que entras, el técnico te considera. Sí. Y lo de Moreno Martín Gustavito te gustó, no fue. Entraba. Sí. Así fue lo de Moreno. Sí, porque en ese momento cambió la forma. ¿Qué es lo que me mirás? Si yo miento, y fue a tirar centro, o sea, fue a recostarse inclusive por un... Si no quiere hablar, no hable. ¿Cuál es tu problema? Pero a favor de Moreno si Martín. No tiene nada a favor favor de coincide con que el equipo no anda bien y algo. No, pero cuando el equipo andaba bien, igual no es para defender, porque también hay que poner... Hay que poner también eso, ¿verdad? Estoy diciendo, ya que no me tiran centro, tiro yo. Ahí está. Está tomalo en cero, Tú al revés. ¿Cuántos centros tiró? Un centro se va a tirar. Dos centros. Uno. Y se me va hacia el costado, no sé qué hacía ahí. Y después las veces que le pasaban no podía parar la pelota, las veces que le pasaban no ¿quién pudo podía... parar la pelota ese domingo? Escuchar que ¿quién pudo parar la pelota? Y sí, pero él tiene jerarquía, Gustavito. Él viene de la selección, un goleador de eliminatoria, jugó en Alemania, jugó en Brasil, jugó en Ucrania. No es un juvenil. Solo también. Realmente quiero salir por lo menos no para la pelota. Por lo menos para la pelota. Me traía un tipo que ve fútbol. Pero yo entiendo que él no le va a enganchar a 10 tipos Roque y hacer gol. Como tercer cambio de meter. No hay manera de defender. No hay forma. No hay manera. Pasa que están buscando todas las vueltas, todas las variantes, entonces ya no funciona. Estoy buscando nomás que claro. Es posible error, ¿verdad? Bueno, Chiquilo ya está mareado. Cuidado tu garganta, Andrés, cuidado tu garganta. Chiqui está mareado. No te vaya a complicar. En eso sí comparto, porque el segundo tiempo los cambios que hizo fueron inentendibles. ¿Y por qué te dice que Francisco dice que Chiqui no tiene la culpa de lo que pasa? ¿Qué estamos? No, ¿cómo no va a tener la culpa, Francisco? Yo pongo dos situaciones nomás. En el caso de este mismo plantel de jugadores fue el que le hizo jugar bien a Chiqui, fue el que le sacó campeón, y ahora resulta que el técnico... No. El último partido con Guaraní fue culpable de Guaraní. A mí no me venga que no, pero llegó ahí a esa instancia gracias. Ese campeonato pelea 0-2-0 y Guaraní era altamente superior. Ese partido la embarró
Guaraní, el Guaraní. propio Zapata dijo fue un milagro. Así. Ese no quiero Para mí contabilizar. es un, Tomadura es un 50 y 50 definitivamente, un 50% del plantel que no se viene cuidando porque venís con datos, cuando tenés datos es por algo que venía, si no va a inventar, si un 50%. Y el otro es que Chiqui no le encuentra la vuelta también porque está buscando variantes de situaciones, entonces si no se funciona uno, otro va viendo y no va. Y es un se 50 suma, y es 50. un todo, porque Es un todo. ya leí comentarios que no sé, la verdad que no entiendo. De que dé un paso al costado, de que ya el plantel no le responde a Arce, pero estamos hablando del mejor técnico paraguayo en los últimos tranquilamente 10 años. Aquí en el fútbol paraguayo, En el aquí en el fútbol fútbol local, paraguayo, porque en el fútbol internacionalmente local, sí. no hay técnico que... Porque después el que le compite es Garnero, con su estilo, con su forma, pero entre paréntesis yo le quiero ver a Garnero dirigiendo un equipo que no tenga tanta figura también, a ver cómo le va, porque todo lo que le pide le traen, entonces así es fácil. La mano del técnico se ve en la adversidad, porque fácil le hace un cambio ganando 3-0. Ahora, cuando vos estás abajo, ahí es donde se ve la mano del técnico. Cuando vos estás perdiendo el partido y necesitas meter el cambio, y necesitas que... Y Chiqui tuvo eso mucho tiempo y este plantel le respondió. ¿Cuántas veces hablamos en esta mesa de que metió los cambios y cambió el partido? Y en esta vuelta no salió, pero tampoco eso es para crucificarlo. Y no Digo para por crucificarlo, Arce, pero sí tiene enredó responsabilidad. mucho Yo no el le partido. quito la responsabilidad a Arce. Lo que sí es que mayor responsabilidad tienen los jugadores. Pero Mayor yo no sabía ese tema del cuidado del jugador en Cerro Porteño. Eso es fundamental. Pero si eso ocurre y si Chiqui está enterado, también tiene que tomar Pero carta claro del que están asunto. enterados. Si está enterado, carta en el asunto. Eso también le hace un buen entrenador a él si es que toma carta en el asunto. Porque sabe dónde está el problema. Ese es el problema entonces. Que muchos no saben, ¿verdad? Bueno, yo no sabía eso. Yo lo tenía solamente ahí en el campamento olimpista, el tema del no cuidado de los jugadores. El tema es como dice Francisco, no se filtran los videos. Claro. Entonces, Pero hay otro tema a considerar. Saca algunos y la jugadores. gente sabe de quiénes son los que... O sea, el hincha de Cerro sabe quiénes son. Todos no sé, pero algunos se imaginan. Se imagina. Porque vos ves Claro. el rendimiento bajo. Disculpame, Francisco, entrate en Teleshow. No. Sí. Pero la gente sabe. Mira, si aquí alguien llega a mi donado o dándole la vuelta al mundo, yo no digo que esos sean los jugadores de Cerro, no. Pongo un ejemplo nomás. Y busca un justificativo, no es profesional. Si yo farreo toda la noche y vengo a relatar un partido de fútbol, ¿qué ejemplo doy para mi compañero? No sos profesional, te guste o no te guste. No sos profesional. No sos profesional. Así es. Te estás jodiendo a vos mismo. Sí. Y si yo sé dentro de un plantel, no digo yo que le dé, no, claro, yo no estoy hablando de eso, no lo tomen a mal. A una informalidad, de una salidita, de un compromiso sentimental, llámale lo que vos quieras. Yo te puedo decir, pero un ratito. ¿Entiendes? Yo no estoy hablando de eso no, del alcohol, no digo con los jugadores, se lo aclaro bien, pero hablo de una informalidad. ¿Y después? ¿Cómo vamos a llegar a la meta? Enseñame a Denis Canizo. No. ¿Cómo se logra el objetivo? Y los jugadores cero no pueden cumplir por cumplir nomás. Porque les pagan nomás ya está, ¿veo? No. Ese es el compromiso lo que tiene que hacer. Y no quiero hablar más, porque vamos a ir a empresas de otros cosas que tienen alto poder y no son precisas. No quiero hablar del tema, es un tema muy sensible lo que quiero decir. ¿Cómo el técnico no va a saber? Es lo que le estoy diciendo a Francisco. Pero ¿cómo no vas a saber que vos no estás rindiendo? No Claro. jugás, te saco. O sea, totalmente. Te saco. ¿Cómo Arce no va a ser responsable? Y eso le va a hacer mejor entrenador si es que hace Yo eso. no, y repito hasta el cansancio, puse el ejemplo entre nosotros, un modelo nomás, no digo que así sea, no. Una salidita del jugador, claro, no. La falta de estado atlético de ese partido, lo que hizo. Sí. Comprometete con la causa y a partir de ahí vamos. ¿O no es cierto? Lo que pasa es que Cerro... Comprometerte con la causa y a partir de ahí vamos, si no, no vamos a llegar a ningún acuerdo. Lo que pasa también es que Cerro venía de ganador, 4 partidos consecutivos. ¿Qué tiene que ver? ¿Pero a quién le ganó? Ganando. Sí, Perfecto. eso disimula muchas Entonces veces. disimula. Disimula Pero el- cuando no, se son pierde el críticos. clásico saltan todas Pero las el niño cosas y decía, de se te Cerro le acerca la ganaba con gente Independiente. y te dice, ¿sabes que fulano en la semana tuvo con tal? Entonces nunca gana, Pero Eh, marcaba la diferencia en el Gánate 11-10, cuando se da la expulsión de otro, allí marcaba la diferencia en el partido anterior, donde ya una gran mayoría observamos Pero que el ganaba. rendimiento no era bueno.
Chiqui salió a decir, pero a mí me parece que más bien era autodefensa y un poquitito defenderle a su plantel. Entonces, como era de cara al clásico, él salía a decir una cosa para no matarlo. Y ahora también en conferencia dijo, yo me juego con mi plantel, más o menos dijo eso, ¿verdad? Pero por eso, pero es de boca para afuera, cuando internamente yo creería que seguro lo está cagando mucho. Che, Víctor Villar, a correrme más para no decir otro nombre, ¿verdad? ¿Qué te está pasando en la semana? Déjame hacerme esto. Yo creo que niño, uno por uno está... Porque inclusive yo lo vi con el rostro descolocado a Arce. Estaba... ¿Qué te parece? Como no... es más, la primera vez que lo vi así con esa cara de decir, no encuentro respuestas, no sé qué es lo que pasa o qué está pasando en este momento. Pero sí, de boca para afuera ese va a ser el discurso siempre. Aquí, nuestro compañero virtual, arquitecto Dragoto, fuera de libertad, dice, el problema de Cerro y el técnico, parece que no conoce a sus jugadores. Pero ¿y cómo si este mismo grupo de jugadores lo que debería a distancia observando es Francisco Arce es igualar a todos sus jugadores, no hacer favoritismo. No uno porque es Moreno Martins, no uno porque es Jam, no uno porque es Carrascal, no uno porque es Aquino, no uno por ser Báez que llegó recién, no, o sea, todos están en la misma. Desde el trabajo en lo físico, desde el cuidado y el favoritismo, porque si ya dentro de tu propio plantel, porque cuando yo hablé de ese tema de favoritos, de adentro salió, así como dice Francisco, ya que estamos también, de adentro se siente que hay favoritismo en algunos jugadores, y eso molesta en el grupo, seguro, molesta, y si ya se está comentando, es por algo, y era antes del clásico, el propio jugador debe ser consciente de lo que le pasa. Denis Caniza, vos tenés que conocer este tema. Muchas veces el jugador es renuente a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero jugar, decirle qué va a pensar de mí. Hasta que el nivel de Cerro es bajo futbolísticamente. Olimpia no hizo mucho para ganarle tampoco. Hizo lo justo y necesario. Práctico. Te voy a ganar con esto. Y el piqui de Cerro, ya está hasta acá. No tiene definición. O se va del piqui o al centrazo. Estoy diciendo un disparate. Sí. Y ninguna de las dos formales funciona. Exactamente. Así ni el piqui funciona, ni el juego. Es porque Moreno Martín le puede decir, mira, antes que andar tragándome acá la puteada y el resto, y yo soy un buen delantero, cuando mis jugadores, mis compañeros me entiendan, digo, es que así. Sí. Lo que pasa también es que en ese juego del piqui, del toque, de la posesión, ya varios equipos le tomaron la mano a Cerro, y Cerro se siente incómodo levantando la pelota. No es un equipo diseñado para levantar la pelota. ¿Y para qué le tiene a Moreno Martín? Y sí. No, pero si le tiene a Moreno, pero no se siente cómodo. Dice el niño, no se siente cómodo. Cerro no se siente cómodo levantando la pelota. Cerro se siente cómodo jugando a la posesión y le encanta jugar así. Pero te hago una pregunta. Pero no tiene definición. ¿Quién le trajo a Moreno Martín? Arce. Y Arce no sabe que de los 8 goles, de los 10 goles, 5 hizo de cabeza. No sabe Arce. Y sabe, pero seguro esperaba otra cosa más. O sea, no esperaba solamente cabecea. Y bueno, no, es que te digo, pero también puede ser por abajo Moreno, puede ser por arriba Moreno. Pero cuando tira el centro para quién. Otro tema también en Cerro, están aplazados, ¿saben dónde? En traer jugadores. Están aplazados. Sí, ninguno ha funcionado. ¿Cómo? En traer jugadores. En el ojeo. En el ojeador de decir, este me va a funcionar, este me puede... Moreno no funcionó. No funcionó. Antonio Galeano, no funcionó William Riveros. El que sí... Mateo no. Piridamoto tampoco. Es lo último que trajo Cerro, Jam. Lo mejor fue Jam. Y eso que fue rápida. Sí. La operación, digo. Porque después, algunos con irregularidades, Alfio Oviedo tuvo buen tramo, después bajó, Fernando Romero. La cosa es que hoy, llevando al tema nomás, hoy le escuchaba a Guillermo Barros Esqueloto en la práctica, dando las indicaciones, fue muy didáctico. Perdón. Vamos a actualizar. La reunión de Cerro ahora. Juan José Zapac. Ariel Martínez, Víctor Agüero, Juan Carlos Petengil, Berni, Enrique Berni, Chiqui, Blas Cristaldo, Blas M. Sí, Blas Marcelo Cristaldo. Ese. Y ese, la reunión ahora. Okay. ¿Y para qué se reúne? ¿Para contar Caperucí? ¿Por el día del niño se reúne? No. Para ir luego con el plantel. Para preguntar qué pasa. ¿Qué pasa? Y después encargar la plantel que ya dijimos. En la reunión ahora, ¿puede poner niño? Sí, señor. La reunión en Cerro Porteño. Contigo, Luis.
En Toyotoshi ya nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestro taller de Asunción los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Talleres Toyotoshi, organizando una mejor atención porque usted se lo merece. Mil Empeño, 20 arreglos, huellas sobre plata, Peña mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Subite al Jeep Renegade, aprovecha el precio promocional con cuotas desde $295 con un bono de $3,000, con transferencia incluida, 3 años de seguro y service gratis. Para más información ingresa a las redes de Jeep Paraguay o en la web jeep.com.py. Jeep hay uno solo. Sanicer y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Es un mensaje de Sanicer y Claucol. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azor y Fútbol, Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Vos podés ser la receta contra el abuso. El abusador destruye vidas. El 85% de los casos de abuso sexual se dan en el entorno familiar. No seas cómplice. Tu alerta es fundamental. Si sos testigo de violencia o ante la menor sospecha, acudí a cualquier punto farma del país. Acércate al mostrador y en un papel escribí 147 y tu número de celular es absolutamente confidencial. Todos somos responsables. Con el doctor Osvaldo Laterza de Raíz Azugrana. ¿Qué tal, doctor Osvaldo Laterza, padre? ¿Cómo te va? Médico de Cerro Año. ¿Cómo anda, doctor? ¿Cómo te va, Arturo? Que quería... Te estoy escuchando y escucho poco porque yo ya tengo la edad de tu hermano también, pero escucho mucho y he visto mucho fútbol, jugué algo, fui médico deportivo y entonces hablé mucho con mi padre y hablé con algunos técnicos de esa época como Arce, como López Frete, etcétera, y entonces estoy siguiendo a Cerro Porteño. Y estamos debatiendo lo de Cerro, doctor. Y te quiero decir lo siguiente. Chiqui Arce es indudablemente un gran técnico. Le hace jugar bien a su equipo. Entiende lo que es el fútbol y demostró, porque yo me fijé y me dio una gran alegría. Su fútbol era un fútbol rápido. No perdían tiempo. El pase se hacía rápido y a tiempo. O sea que el pase era rápido y a tiempo. Entonces cumplía lo que el fútbol moderno decía, que el fútbol es rápido y bien, velocidad y precisión. Eso se perdió un poco, porque al comienzo también se hacía una regla de oro del fútbol. Cuando un cerrista, un jugador, tomaba la pelota, un compañero, todos se desmarcaban para recibir la pelota. Entonces había mucho más juego. Y cuando un contrario tomaba la pelota, veía que todos los otros marcaban. Entonces se interrumpía el ataque del contrario. Y yo estaba tan contento en esa época porque veía que, para mí, se estaba jugando como el Barcelona. Bueno, con las limitaciones, por cierto. Bueno, eso se perdió. La otra vez he visto que se hizo 25 pases para marcar un gol. Eso sale de vez en cuando. Eso es extraordinario, pero no es el juego habitual. 25 pases para hacer un gol es perder mucho tiempo. Eso está perdiendo. Me parece que nuestro querido Chiqui, porque yo lo quiero tanto, se está aburguesando un poco. Nos está dando importancia un poco a esos factores que él supo sembrar. Sí, él tiene mucha personalidad y tiene ascendencia sobre los jugadores. Hay pocos como él. Y si él llega a corregir eso, va a levantar el equipo, va a levantar, y si habla bien con los muchachos, ve si no hay algún problema entre ellos o alguna otra causa, Cerro Porteño tiene que levantar. Esos son los conceptos básicos que yo aprendí en el fútbol y ahora quiero que Cerro vuelva a lo que comenzó Chiqui Arce, porque así jugaba Cerro, rápido, bien,
y entonces ganábamos los partidos y salimos campeones, etcétera. Eso es lo básico que te quería decir, Cerro Porteño, mi apreciado Arturo. Doctor Osvaldo Laterza, padre, muchísimas gracias. Y joven también, Laterza, ¿te imaginas? Un técnico brillante en el fútbol paraguayo. Muchísimas gracias por tu aporte médico de 0 años, doctor y hombre de fútbol. Hacerle por este comentario a Cañiza a ver qué te dice. ¿Cómo no? Gracias, doctorazo, gracias, doctor. Gracias, doctor Osvaldo Laterza, padre. Caniza, dice, Sí. Caniza, velocidad, precisión. Y eso tenía Cerro Porteño. Pues no Coincido tiene más, totalmente con el doctor. No tiene más hoy en día. Tiene que recuperar otra vez. Sí, señor. Rubiloc es la empresa de alarmas que te permitirá mantener protegido lo más valioso que tenés, aunque no estés en tu casa. Los sistemas de alarmas, cámaras y rastreo vehicular te brindan seguridad a vos, tus seres queridos y lo más valioso que tenés. Para más información, comunicate al 0982 23 23 23. Rubiloc Alarmas, estés donde estés. ¿Ya probaste suerte hoy? Ingresa a Slot del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganas seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes, te regalan bonos para jugar. Slot del Sol Online es hoy. Feria de Garage del Shopping Mariscal, te esperamos hasta el 22 de agosto. En la planta baja del bloque A, más de 50 locales adheridos con hasta 70% de descuento y beneficios con bancos. Más información en mariscal.com.py. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Ganale a la fiebre de las inflamaciones y al dolor con Etirol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. En Comisipar, con tus créditos nuevos, participa en sorteos mensuales. 5 socios por mes serán beneficiados con la reducción del 50% de la tasa de interés de su crédito ganador. Para más información ingresa a comisipar.com.py. Comisipar, 50 años liderando e innovando. Descubrí el arte de conducir con el All New Mazda CX-30, fabricado 100% en Japón y galardonado como el SUV más seguro del mundo. Adquirí el tuyo con un bono de $1,000 con cuotas desde $350 o al contado. Desde $25.990, agenda tu test drive en Mazda.com.py. All New Mazda CX-30, el arte de conducir. Bueno, vamos a hacer un paréntesis y debate de cerro, ¿verdad? No llegamos a ningún acuerdo para eso. Llego a recuperar la Zetambre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, recuperar la Zetambre de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. ¿Cómo va a decir que tienen la culpa más chica los jugadores? No, ¿quién? Están lloviendo los mensajes al WhatsApp para que habilitemos la línea. Ustedes quieren armar un quilombo en cerro. Quieren entrar No. Con el Sol Seguro puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con otros asegurados. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo, mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. 13-11. Desde Control alentamos al cuidado de diversión sin prejuicios, con libertad, seguridad y orgullo. Control Love You Are, ama como vos. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, reparar, proteger, renovar. Tu casa con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. ¿Qué es lo que va a proponer, niño? No, pues no, eso quien tiene más la culpa. No. Yo estoy viendo el WhatsApp, porque justo vi el WhatsApp, que ya llaman, en realidad es para WhatsApp nada más, y piden los oyentes ingresar al aire. 618-4700. Vamos a leer también los audios, vamos a leer y enviar ahí los audios, pero vamos a priorizar a los oyentes si así define el comité. Pero quieren entrar hincha de Cerro, solo los de Cerro. Comité, yo no decido nada, resuelve el comité. Yo no resuelvo nada, resuelve el comité. No poner quién tiene más culpa, por eso sería ya... No. No, ¿cómo ven a Cerro? Claro, ¿Dónde está la falla de Cerro? Upeaina, ¿dónde está la falla de Cerro? Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Supeyaram 751 Casi Copicheco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming Midea, tu mejor idea, la marca número 1 a nivel mundial. Buscas sentirte en casa. Midea, buscas eficiencia, tecnología y calidad. Midea representa y distribuye Britam S.A. Hola. Arturo. Sí. Chiqui mismo que se echa la culpa a Arturo porque él es el que arma el equipo. Los jugadores no arman el equipo, Arturo. Ellos entran y hacen lo que en teoría Chiqui quiere que se haga, y si no sale, pero el que arma el esquema, el que pone los jugadores es Chiqui.
Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y vos podés llevar un bicicooler cargado, smartphone y tablets. Entérate más en vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. El Machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero, El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Hola Arturo. Señor. ¿Cómo estábamos? Arturo, el problema en Cerro es el capricho de nuestro técnico, lastimosamente. Él se justifica en cada partido que las cosas no salieron, que los jugadores, muchas veces hasta al periodista le dice, ustedes no saben de fútbol, no tienen vestuario, y todos vemos fútbol hace muchísimo tiempo. Todos sabemos que el equipo no está funcionando y él es el principal responsable, tiene que darse cuenta y tiene que dejar a un lado su capricho personal. Él tiene que ser responsable de que las cosas están mal y los jugadores tienen su culpa porque tampoco ponen lo que tienen que poner en la cancha. Correcto, gracias, muy amable. Se retiró Juan José de la reunión, hablando por teléfono, pero se quedaron los otros integrantes de la dirigencia. Juan José dejó la reunión, pero se quedaron sus compañeros del departamento de fútbol, hablando con el cuerpo técnico delegado por Arce Cerro. Plan increíble del Grupo Carden. Chevrolet Onix Joy en 48 cuotas de solo $99. Kia Soluto por $125 mensuales. Un Nissan Kicks desde $170 por mes. Solamente con una entrega inicial del 10%. Tenés tu 0 kilómetro con seguro gratis por un año y transferencia incluida. Llámanos al 238-9100. Escribinos al 0971-311-611. Llévate uno de estos vehículos con el plan más increíble del Grupo Carden. Reunidos a PAC, dejó la reunión, seguramente sus compromisos, y quedaron sus compañeros, sus pares, a hablar con Chiqui Arce e integrante del cuerpo técnico de Cerro. Hola. Arturo, nosotros los hinchas de Cerro queremos saber qué es lo que pasa dentro, que no se cuenta, porque es increíble esa falta de reacción, esa falta de actitud, no persiguen la pelota. Cerro perdió este partido en el clásico, no hay que ganó Olimpia. Olimpia tampoco propuso, pero como se dio cuenta que Cerro no hacía nada, el 2 contra golpe no le quedó el partido. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco, Marisca López, Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600, seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Hola. Hola Arturo, demasiado lloro ya, los 25 será, supera ya. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín Frutica presenta en Guaya Coco, toda la fiesta en un solo pack Fortín. Combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Hola. Hola Arturo, sí. Yo creo que a Cerro lo que le falta es un número 9, uno que pelee, ¿sabes como quién? Un 9 como Marabel le falta, eso nomás le falta hacer. Correcto. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su caso de negocio. Informes al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25. Con Super Espuma viví más despierto. Gran lotamiento de la lotadora inmobiliaria ICA, fracción calle Moreira 2, a 200 metros de la Capilla Virgen del Carmen. Terrenos arbolados, vistas panorámicas con una dimensión de 360 hasta 500 metros cuadrados. Cuotas desde 400.000 guaraníes sin reajustes y deposición inmediata. Comunicate al 0521-204-236. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Hola. Arturo, ¿qué tal? Arturo, apoyo 100% al proceso con el Chiqui y no es momento de criticar a los jugadores ni que Moreno Martín no mete goles, ¿verdad? Lo que sí, la responsabilidad del Chiqui es la actitud de los jugadores y eso es 100% él es el responsable y es lo que se le exige y lo que se le reclama. ¿Para qué comprar? Se puede alquilar. Renta más, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544, Renta Magna, una herramienta más en su obra. Para la previa After Office, para el chef que llevas dentro, o para el cumpleaños de los más pequeños, los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488, visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Chiqui Arce en directo con Gentileza Tigos. No. Hicimos evaluación, nos juntamos el mismo grupo
Ahora se agregó el vicepresidente nuevo, digámosle, de este mandato. Si no, siempre éramos los mismos, el presidente, el presidente, el doctor Agüero, el doctor Martín, el doctor Berni. Hablamos mucho de cómo venimos, de lo que está pasando, en qué podemos insistir para mejorar, para seguir creciendo y mantenernos en la punta y con esa exigencia que sabemos tenemos de campeonar. Imagínate, profe, que con esta reunión muchísimas especulaciones se dijeron o se están pensando en estos momentos. Sé que esa sonrisa lo dice todo, pero vos o ustedes tienen todo el respaldo, profe, de la comisión directiva, del presidente, porque recién salía él, nos saludó, nos hizo un gesto como, están arriba, está todo bien. No hay ningún tipo de inconvenientes. Al menos en todo el tiempo de la conversación que tuvimos fueron cuestiones técnicas, insisto, de evaluación, de criterios en donde hacemos normalmente con ellos, capaz que ahora más potenciado públicamente por el último resultado, por el rendimiento, pero estamos en un tiempo en donde también se valoró por parte de ellos, parte nuestra también, todo lo que se ha hecho de bien en estos 2 años y medio que estamos en el club. Es dentro de esa misma línea de comunicación, imagino que en algún punto es un momento de echar la cabeza y darle duro al laburo, como lo llamaste varias veces. Desde nuestro lugar, claro que somos los únicos, los primeros, porque directamente involucrados en responder, y es bueno que por más de que los miembros del departamento de fútbol están constantemente o casi que diariamente con nosotros, que el presidente también, si tiene dudas, sean disipadas esas dudas o de acuerdo a cómo él piense, saque sus conclusiones juntamente con el resto de la comisión directiva, explicándoles qué hacemos, qué no hacemos, en qué sector estamos un poco más debilitados y en qué situaciones necesitamos mejorar de acuerdo a nuestro punto de vista para seguir creciendo. No sé si lo vas a querer contar públicamente, no sé si con el plantel lo charlaste, amerita una charla frontal, revisar las cosas. Digo, a fin de cuentas continúan en la punta, pero como que hay cosas a corregir, es lo que han expresado. Yo creo que hay momentos para todo también en esa relación cuerpo técnico, plantel. Hoy estamos todavía en evaluaciones y necesitamos, como siempre lo hemos hecho, haremos cambios en todos los aspectos, y no se refiere solamente a individualmente sacar o poner, pero también entender cómo podemos seguir creciendo, porque la exigencia es estar bien para cada partido, ganar cada partido, y como comenzamos iniciamos bien y tomando la punta, no perderla por ningún motivo, porque se nos acercaron los 3 y tenemos que seguir ganando, volver a ganar cada partido para llegar al objetivo principal que tenemos, que es de campeonar de vuelta. Profe, el domingo postclásico era todo muy nuevo, muy reciente, y uno que lo sigue desde su primera etapa en la selección lo llegó a ver en conferencia de prensa triste, molesto, nervioso, feliz, pero ese domingo es como que tenía un semblante diferente, estaba golpeado. ¿Es algo que lo habló con los futbolistas en ese sentido? No, ¿o pasó algo? todavía no hablamos, hoy entrenamos de mañana lo vamos a hacer de vuelta, insisto con eso, hay momentos en donde es bueno hablar, hay otros en donde si ya lo hablamos mucho hay que ejecutar y hay que tomar determinaciones, está pegado eso a nuestra profesión, siempre lo hemos hecho, no va a ser la primera vez. Veo que hay no digo una exageración, pero veo a veces que se está mirando mucho solo lo malo y no se está evaluando lo general, que hay que revisar un poco todo eso en todo este tiempo. Campeonamos una vez, campeonamos 2 veces, campeonamos 3 veces, pareciera que es fácil, no es fácil hacerlo, y ahora vamos en busca de conseguir nuestro 4º título con el club. Hemos escuchado, hemos leído también, personalmente yo recibí muchos mensajes, profe, dicen, Chiqui no es autocrítico, no quiere reconocer que el equipo no juega bien, que está en baja, que hay situaciones futbolísticas que no
no están acorde al plantel que tiene Cerro Porteño. Inclusive hablan de algunos jugadores individuales, te doy dos ejemplos, y principalmente los hinchas de Cerro Porteño. Pero hay muchos hinchas que no saben cómo trabajamos, cómo estamos en el día a día, qué situaciones buscamos corregir, cuál es nuestra manera de comunicación con el plantel. O sea, en relación a mí también hay muchas leyendas urbanas que las veces que perdemos sacan a flote. Entiendo bien que hay mucha gente que no me quiere solamente por ser yo o a veces también por el otro lado por confiar mucho en el trabajo. Siempre se eleva mucho la exigencia y eso no parece correcto. Lo que nos cabe es seguir trabajando para encontrarle la vuelta. Insisto, si hacemos una evaluación completa, tan mal no estamos. Nosotros fácilmente, seguramente somos, en los 2 años y medio de trabajo, no tengo los números, pero somos el de mayor cantidad de puntos, hemos conquistado títulos, hemos promocionado, ya hablamos alguna vez en conferencia de eso. No quiero tampoco insistir mucho porque parece que estoy en el banquillo de acusados y estoy sacando a relucir mi defensa y no, absolutamente no es eso. Y después en lo otro, yo soy institucionalista, quiero el bien del club. El día que se dé esa oportunidad, bueno, ahí ustedes le tienen que consultar a la dirigencia, al presidente especialmente, cuál era la evaluación que hacen, ¿verdad? Es tedioso a veces preguntar algo para que quede como un título, pero uno puede rescatar de esto. ¿En ningún momento pensaste en dejarlo? Y por lo que se nota de lo que has hablado con la directiva, tampoco ellos han pensado en que lo dejes. Es reunirse, revisar y tratar de corregir. No, dejar el club, decís. Sí, claro. No, claro que no. Mira, nosotros en Cerro hemos pasado cosas muy, muy, muy difíciles, muy duras, y nos hemos sabido reponer siempre, ¿verdad? Lo que espero es que cuando, no sé, se encamine, no te puedo decir porque estamos liderando el torneo, ¿verdad? Pero que cuando todo sea pedir de boca de vuelta, que a veces son momentos en el fútbol, también hagan ese reconocimiento, no solamente cuando se cree que todo está mal, ¿verdad? Y igualmente nosotros somos un cuerpo técnico, al menos en el campeonato paraguayo, con mucha experiencia, tenemos 14 años de dirigir todos juntos y somos los más autocríticos porque constantemente nos estamos exigiendo para intentar ser los mejores en los lugares que dirigimos. Profe, ¿me permitís un segundito? Gracias, profe. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Chiqui Arce, cortesía, Tigo, por favor. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asados sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfrutá siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Cumplimos 10 años y nuestros niños merecen lo mejor. Con tus tarjetas de crédito Bancob. Hasta mañana tenés 20% de ahorro en jugueterías, tiendas deportivas y grandes tiendas del país. Además, acumulas puntos. Ingresá a bancob.com.py. Bancob, 10 años sin parar. 1326. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avería Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. Desde MC Inmobiliaria cumplimos tus sueños, hacemos crecer tu inversión. Ahora con nuevo lanzamiento en Pedro Juan Caballero puedes adquirir tu lote propio. En la urbanización Terrazas de la Mombay 2 y 3, seguinos en redes MC Inmobiliaria, contigo desde 1994. Adonel Álvarez alguna vez en el apartamento de fútbol de Campercholi le exigió jugar con 2 delanteros. Sí, 2017. Y comenzó a ganar. Y salió campeón. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan y New Onix. Y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasubera.com.py. De La Subera, amamos tu Chevrolet. Día Pechugón. El domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espío de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón deliciosamente natural. Hoy, como todos los días, la Pilsen Extra llega a tu despensa en apenas horas de haber salido de la cervecería. Y ese cuerpo y amargor característicos de una auténtica pura malta se mantienen intactos. Pilsen, recién hechas desde 1912. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos. 2 locales, Casas Centrales, Subellana, Casilla, Reídos de Mayo, Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981 543-543, Wilmar SRL.
Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, casi cercano Martínez, teléfono 227-37 Seguinos en redes. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Decidí tranquilidad y fiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Ahora puedes hacer que llueva dinero. Apostala te invita a disfrutar de todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a www.aposta.la para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostala, ganarlo cambia todo. Comenzó el trabajo en la selección nacional, parte de lo dicho por Bardo, sé que lo otro. Sí, la oportunidad de los locales de verlos, de entrenarlos y de ir preparando el partido con México. Y conociéndonos con los jugadores, más allá de la parte futbolística, creo que es importante la parte humana, y conocernos creo que es muy bueno. Bueno, ya trabajaron tácticamente, pero ¿cómo percibiste la recepción de estos jugadores justamente locales que estabas mencionando? Pero muy bien, obviamente que la apertura del jugador a la hora de venir a la selección es grande y tiene ganas de aportar su granito de arena para el futuro, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el Mundial esta vez se va a jugar a fin de año, no a mitad de año, que termina el Mundial y tenemos que estar ya todos preparados para el primer partido después del Mundial, que seguramente van a ser las eliminatorias. Guillermo, ¿en qué será la base prácticamente para el próximo amistoso? ¿Hay chance de sumar gente de afuera? ¿Te han avisado sobre eso? Digo, por la cuestión de la fecha FIFA. Nosotros vamos a entrenar hoy y mañana, vamos a volver a entrenar martes y miércoles de la semana que viene y vamos a ir a decidir, más allá de algunos jugadores que se puedan sumar de la MLS y de México y de Argentina el partido con México, y ahí vamos a decidir la lista, y obviamente que es un análisis permanente en cuanto al futuro y a los partidos de fecha FIFA que hay en septiembre. Guillermo, ¿en qué medida? Viajaremos más o menos alrededor de 20-21 jugadores. ¿En qué medida crees, Guillermo, que puede colaborar este tipo de trabajo para los chicos, por sobre todo? Es muy bueno porque conocemos a los jugadores, porque como hablaba hoy con los jugadores antes de cada entrenamiento, yo no me puedo inmiscuir en cómo va a jugar cada jugador cada domingo en su equipo, porque eso es una decisión 100% del entrenador de cada equipo. Ahora, si yo voy, como voy a todos los partidos, o el cuerpo técnico va a todos los partidos, hacemos un análisis visual de lo que estamos viendo y después se puede adaptar a nuestra idea, creo que es muy importante eso, y el jugador seguramente se sumará para los partidos futuros, sean fecha fija o de eliminatoria. ¿Alienta el material que disponés? Sí, obviamente son jóvenes, muchos ya los conocemos, pero nos ayudan a poder aplicar bien el trabajo y tener bien alta la calidad del trabajo, pero hay algunos jóvenes que creo que tienen mucho futuro. La vuelta, Guillermo, la importancia de que los clubes te presten los jugadores a fin de cuentas en estos días. Sí. Digo, la conexión con el fútbol local. Sí, hemos hablado con los cuerpos técnicos y la verdad una apertura muy grande todos de prestar a los jugadores. Nosotros estamos agradecidos a poder, entendemos la situación de cada equipo que no es la misma, pero están abiertos a cedernos martes y miércoles los jugadores para preparar el partido con México y conocer los jugadores de nuestro fútbol. La verdad creo que hay que reconocerlo públicamente esto, porque muchas veces y en muchos otros países es difícil. ¿Cómo viste el hecho también del clásico, una actuación de Derli? ¿Cómo le viste a Derli? ¿Cómo le viste a Lorenzo por su primera vez que está trabajando con ustedes? No, bueno, todos los que hoy están acá se han destacado en el último tiempo en sus equipos, por eso están acá. El clásico creo que fue un clásico muy bueno, me gustó ese juegue en cancha de Olimpia y de hacer sentir el estadio, y bueno, después el resultado lo ganó Olimpia, lo podía o lo puede ganar por calidad del entrenador o de los jugadores Cerro también, así que es solamente un resultado y bueno, después se verá quién logrará el campeonato, pero creo que como todo clásico importante del país, fue muy atractivo y fue bastante tensionado para el hincha ver esa calidad de partido. Lo que fue los amistosos. ¿Qué busca Guillermo? ¿Más intensidad? ¿Buscar esa intensidad que necesitamos? ¿No tanto resultado? ¿Qué busca directamente en esta amistoso de México? Los resultados fundamentalmente son para la eliminatoria o para Copa América cuando toque jugar. Ahora en estos partidos ojalá que nosotros podamos, si vamos a cambiar seguramente muchos nombres,
lo que hicimos con Corea. Creo que ese es el camino, repetir esa idea de juego, repetir ese nivel de juego y de a poco en cada partido nosotros pudimos llevar adelante esa idea. Y ojalá que podamos lograrla con estos jugadores. Profe, notamos mucha intensidad. Lorenzo Melgarejo, habló usted de posibles convocados de México, Estados Unidos y también de Argentina. El caso de Juan Escobar, profe, ¿pudo hablar con él después de lo último que pasó? ¿Podría regresar a la selección o no avanzó después de eso? Sí, Juan Escobar es un jugador 100% disponible y nosotros vamos a decidir si está para jugar o no. ¿Pero pudo charlar con él después de lo que pasó, le digo? ¿Qué pasó? El tema de la última convocatoria, que no pudo hacerse la visa, no estuvo citado por decisión del cuerpo técnico. Profe, lo que vimos en los amistosos pasados ante los asiáticos, mucha intensidad, jugar con rápidos arriba. Hoy notamos otra vez un trabajo muy intenso en cuanto a velocidad, lo que insiste. ¿Es algo similar a lo que vamos a ver contra México, lo que apostaría usted, profe? Sí, reitero, la idea es la de Corea, ser un equipo donde todo el conjunto ataca o todo el equipo defiende, ser un equipo rápido, podemos tener tenencia porque tenemos jugadores de buen pie, pero no es la base de la idea. La base de la idea es un equipo firme que ataque y defiende todos juntos y cuando tenemos la pelota ser directo, no jugar simple es lo que me gusta. Guillermo, está trabajando con jugadores del plano local y más allá de que es argentino, me han contado que gestionó papeles. Gabriel Báez, ¿has hablado con él? ¿Te interesa para más adelante? ¿Tiene chance de ser paraguayo? Sí, sé que tiene chance de ser paraguayo, pero la verdad no hemos hablado y te reitero lo que decía la vez pasada. Nosotros no somos quienes debemos convencer al jugador. Es decir, tiene que ser el jugador quien dé el paso hacia adelante y marcar lo que él quiere. Y nosotros ahí sí, si estamos convencidos en lo futbolístico, avanzar. Guillermo, coincido con los amistosos de septiembre. Le quiero preguntar por específicamente Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, los amistosos de septiembre. Si tiene alguna opinión. No, creo que son buenos. Marruecos va a jugar el Mundial. Emiratos Árabes perdió la clasificación en el último partido. Conozco la situación de Emiratos porque está Robarena, hemos sido compañeros y es una selección que quiere retomar el camino de los mundiales como nosotros, así que es bueno tener un rival así. Después jugaremos en España y después vamos a ir viendo previo al mundial, seguramente vamos a tener otro partido, no está confirmado, pero lo estamos hablando con un equipo que va a jugar el mundial, así que estoy conforme con los partidos que vamos a jugar. Guillermo, lo de Walter Benítez está prácticamente descartada por el tema de documentación que se ha complicado un poco con el arquero. Bueno, nosotros dimos el ok en cuanto a lo futbolístico. La parte de los papeles es él quien debe resolverlo con su abogado y poder lograr ser paraguayos, y su abuelo y abuela eran paraguayos, pero es un tema más que tiene que ver con lo personal de él y su abogado que con algo que yo pueda saber. Guillermo, esta experiencia de citarlo a estos jovencitos que se están destacando en sus clubes, como bien lo mencionabas, el caso de Romeo Benítez, de Matías Segovia, del propio Diego Gómez, que está haciendo un muy buen campeonato. Mateo Gamarra, que también es joven. La verdad que hay varios jugadores juveniles que se están destacando, que vimos cosas que pueden ser muy buenas y por eso los trajimos y por eso están acá. Es también a modo de ir ambientándolos un poco también, el arquero Morínigo, Ángel González nuevamente Libertad, chicos jóvenes, caso de Matías Segovia también, Fernando Velarde, Cerro Porteño, que fueron llamados también para estar por primera vez con la absoluta. Esto también a modo de ir sintiendo lo que se vive dentro de la selección, profe. Sí, hay muchos que han participado en el sub-17 o sub-20, pero también es importante que tengan el roce de estar con Derly González, con Melgarejo, con Espínola, con jugadores de trayectoria, Richard Ortiz, y que sepan cuál es la intensidad y cómo se juega a nivel de la selección absoluta. Así que es muy bueno, creo que el jugador, aparte de talento, calidad, la parte física, es también experiencia. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Barros Esqueloto. En la Caja Mutual se generan cupones por tus transacciones al día, afiliaciones al día, tarjetas y créditos al día, entre otras. Y podés ganar premios sumamente prácticos. Para más información ingresa a cmcp.org.py o seguinos en redes como Caja Mutual. Estamos con Gerón Espínola. ¿Cómo te va, Gerón? Buenas tardes. Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Feliz de estar contigo en tu programa. Gracias. Pilsen puso en las manos de los olimpistas una parte de su gloriosa historia. Contanos.
Así mismo, Arturo, por el mes aniversario del Club Olimpia, desde Pilsen estuvimos pensando cómo podemos darle al hincha de Olimpia una lata para que pueda celebrar toda su grandeza, y así mismo como hiciste en la introducción, Arturo, sabemos que hay un gesto único que hacen los olimpistas para resumir su historia, que es un poco el gesto de los 3 dedos. Entonces nos agarramos de ese gesto y lo bajamos a una lata, donde cada vez que los hinchas estaban tomando la Pilsen extra pura malta, podían a la vez tomar una cerveza refrescante con pura malta y hacer el gesto de los 3 dedos. Una pura malta hecha de pura gloria. Asimismo, nosotros bajamos la campaña con este tagline que lo decimos nosotros un poco, pura malta, que es el beneficio del líquido de nuestra cerveza, una pura malta refrescante, y pura gloria por todo lo que representa el Club Olimpia para el Paraguay, ¿verdad? Y entonces, en este homenaje al club por su aniversario, por los títulos, por lo que es, y el disfrute con Pilsen de los hinchas del Olimpia. Asimismo, nosotros, vuelvo al inicio, estuvimos pensando cómo podemos darle algo al hincha Olimpia para que pueda celebrar, y fue un poco esta lata, y te cuento que fue un éxito total. Nosotros lanzamos la edición limitada y explotó, todos los hinchas fueron a estoquearse, a comprar su lata, vimos las redes sociales inundadas con la foto de los hinchas, agarrando la lata con el gesto de los 3 dedos, que fue un poco el distinguió nuestra lata pilsenestra, y nada, la verdad que súper contento por la recepción del hincha. Les dando esta edición limitada de adheridores exclusivo para celebrar los 3 hitos continentales del franqueado. Así mismo, Arturo, fuera de la lata queríamos darle algo más al hincha. La lata era un poco para que puedan hacer el gesto que resume su historia, pero después pensamos nosotros con el equipo cómo le damos al hincha un pedacito de su historia, y de ahí salen los abridores de gloria. Son unos abridores especiales que vienen en 3 ediciones, en la edición del 79, del 90 y 02, que representa un poco las copas internacionales que ganó el club. Sí, señor, con una gran repercusión porque nos consta. Bueno, Jairon Espírola, muchísimas gracias a Pilsen en esta historia que la estás narrando y comentando en los 120 años del Olimpia. Gracias por tu tiempo, muy amable como siempre. Arturo, muchas gracias por tu tiempo, a todos los hinchas de Olimpia por apoyarnos, síganos en las redes sociales para todas las novedades, y que tengan una buena tarde, comandante. Gracias, muy amable. Que esto se habló todo lo bien que trabajamos en estos 2 años y medio en que estamos. Francisco Arce, ¿sí dijo Arce? Sí, que también hablaron de ese tema. Sí, que no solo él hoy, sino que a lo largo de estos 2 años y medio se logró 3 títulos, y que eso también se puso allí en la mesa hoy en la charla con los directivos. Sí, señor. Red Monumental Satelital, Óscar Vicente Jabón. ¿Cómo lo ves a Cardona? Ayer hablamos con él, nos habló de una reunión el 23 en su casa a la noche, 10 presentes, vos uno de ellos, nos decía Recanate que va a estar. Doria, sí. ¿En qué momento se dicen los nombres o eso se mantiene reserva todavía, doctor Escabones? Cuando le dijimos a Cardona nos dijo no, eso maneja el doctor Escabones y Doria. ¿Qué hay de eso con relación a los invitados, doctor, del 23? Y no podemos dar nombres públicamente, Arturo, sobre eso. Estamos bien preparados con los listados, estamos haciendo los llamados, confirmando las asistencias o los que no van a venir, pero no es conveniente hacerlo público porque entramos a comprometer nombres de personas que a lo mejor les puede sonar inconfortable que estén vinculados con esto con el objetivo de la cena, digamos. Y en esta cena, doctor Óscar Vicente Escabones, ¿están los que tienen que estar? Así es, lo que consideran, ¿cuál es el mensaje en el aporte que puedan brindar al Club Olimpia? Es así mismo. Se van a hablar de números, pasado, presente, futuro, un panorama actual del Olimpia, ¿y cuál es su verdad económicamente hablando, doctor Escabones? Bueno, eso es así mismo, está... digamos, la presentación de los estados financieros del club, de los estados del endeudamiento y los diferentes juicios de FIFA y el nivel de los compromisos más críticos o que pueden esperar un poco más. Todo eso va a ser expuesto en forma bien clara y documentada en esa cena como tiene que ser. Cuando sí documentada, ¿se firma un papel entre los 10? Sí, claro, por supuesto. Allí esperamos todos tomar
los compromisos en base a lo que cada uno pueda colaborar. Esta reunión, lo básico son las deudas, es decir, lo básico tiene que ver con las deudas, se puede hablar del palco, de los 200 palcos, de los proyectos, o es el tema prioritario salvar económicamente a Olimpia. El punto central allí es la situación de las deudas y cómo salir de este brete que se encuentra el club y que no permite contratar, y estamos en esta situación en la que la FIFA es una institución totalmente impredecible, y en diciembre, si algunos compromisos no se cumplen, te pueden salir con cualquier martes 13 y caerte con cualquier tipo de sanciones. Ya los conocemos muy bien. Cuando decís con cualquier tipo de sanciones, vos preguntarás, y ya están los reclamos de mayor cantidad y que se plantean en la FIFA y que podrían superar ahora los 6 millones de dólares independientemente a lo de Derlis. Claro, ese es el objetivo al que aspiramos, pero somos conscientes que es un número demasiado grande, pero haremos lo que se pueda. ¿Cómo se hace con los 10? ¿Quién asume más? ¿Quién asume menos? ¿Cómo es el compromiso? Vos estás advirtiendo que hay que juntar el dinero necesario en diciembre, y hablamos, y cuando nos decían de 10 a 12 millones, hay que sacarle lo de Rally, quedarían 6 más o menos. Exactamente. Yo creo que alrededor de ese monto va a dar ya un alivio completamente, va a dejar al Olimpia en una posición diferente dentro de ese número. Cada uno pone lo que puede, como es, tiene que haber mucha confianza tratándose de esto. Y bueno, la base de todo esto es no solamente la confianza, sino la capacidad de repago que pueda tener Olimpia, ¿verdad? Que es lo que hay que también presentar muy claramente, porque no ya terminó esa época en la que uno puede venir a pedir graciosamente a alguien que colabore en forma magnánima. Acá tiene que haber una propuesta de retorno de esta colaboración, o si no, inclusive es poco serio. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. El tema de los aportes de Conmebol está todo documentado, ¿verdad? Porque también hay compromisos, hay derechos económicos de la Conmebol que la Olimpia ya ha negociado en su momento y ya no dispone de esos ingresos en el futuro, en algunos casos. Hay algún otro ingreso dependiendo de las competencias internacionales que la Olimpia va a poder ingresar. Pero depende de varios factores, Arturo. Y agradezco hasta donde no poder decir, para informar correctamente, tuvo participación Alejandro Domínguez en el Dinamo de Kiev. Eso tiene que ver con Copa, se logró, se pagó, eso se canceló. Eso se canceló y yo creo que ahí tuvo una participación, para usar un término muy de moda, una participación significativa, Alejandro Domínguez, y yo creo que el Olimpia debería estar muy reconocido, porque realmente el peso grande de esta deuda era el tema de Derlis González, y el Dinamo era el club más intransigente con este tema, ¿verdad? No estaban dispuestos a arreglar, tenían muy mala predisposición con el club, y eso se pudo superar gracias a la gestión de Alejandro, ¿verdad? Y creo que el club lo reconoció públicamente. Bueno, cuando vos decís lo que está diciendo doctor Escabones, porque el Dinamo entendió la informalidad de Olimpia en el pago, por eso fue a la FIFA y considera que no, con Olimpia ya no, por la manera como obró después de la venida de Derlis. Y yo creo que sí, parte de ese enojo fue seguramente algún tema como ese. También puede ser que, tienen una actitud intransigente en todos los casos, no solamente con el Olimpia, pero probablemente haya habido algunos desacuerdos y malentendidos que los llevaron a tomar una posición tan dura. ¿Ya hablaste, por ejemplo, por citar con Recanate vos? Por supuesto, estamos conectados con Recanate, él está en pleno conocimiento de esto, él ya dio su aprobación, él va a apoyar
desde luego que hemos hablado con una partida de gente, ¿verdad? ¿Y de quién no podés mencionar o por reserva no querés decir? No conviene. No conviene porque lo comprometemos públicamente, Arturo. No es saludable. Bueno, pero el 23 estamos conociendo posición tuya y siempre se dijo Cabone, Salvador. Es Cabone. Hay que llamarla Cabone. Si hay problema que Cabone ponga el dinero. ¿Cómo haces en este caso? Esa es la situación personal contigo y con tu papá. No, esa es una frase, sinceramente una frase odiosa, eso de Salvador, porque esto no puede recaer sobre una sola persona. Yo creo que acá el monto supera, acá vamos a tener que poner el hombro todo, porque no, es imposible que esto recaiga sobre una o dos personas, absolutamente imposible, son números que escapan a cualquier racionalidad. Ricardo Doria y yo vamos a colaborar como articuladores de esto, con la comisión directiva del club. Y mucho tiene que ver lo futbolístico, o esto se separa, o ustedes van a decir, mirá cómo estamos en el campeonato, o vamos a meternos en la copa, o se separa lo futbolístico en campo a lo administrativo al 23. Es muy importante siempre la parte futbolística, porque tiene que ver con lo económico. Por ejemplo, el resultado del domingo fue un espaldarazo muy fuerte para el futuro de la Olimpia, porque como mencioné, creo que ayer, cualquier otro resultado que no hubiese sido el triunfo, a Olimpia lo alejaba, ya le complicaba bastante la carrera por el campeonato. Y detrás de eso están los torneos internacionales, que son una fuente de ingreso importante. Entonces, lo futbolístico siempre es prioritario. Y además, acompañando los resultados deportivos, está la exhibición de estos chicos, de estos jugadores que están llegando, y ustedes los conocen muy bien, que cuando se exhiben internacionalmente pasan a tener más posibilidades de ser transferidos y buscar oportunidades en el exterior. O sea, están directamente vinculados. Si no lo escuchaste en Fútbol a lo Grande, comenzá a dudar. ¿Vos considerás ave de paso lo de Polenta y lo de Nicolás Domingo? Aves de paso en el Olimpia. Entraron, jugaron y ahora denuncian. Se da prácticamente en todos los casos, con esta reglamentación de la FIFA, y con los derechos de los jugadores que nacieron, y la ley del futbolista que nació en 1992. La historia ya cambió y la FIFA tiene un parámetro que les permite este tipo de reclamos, que en instancias judiciales estos reclamos pueden llevar 4, 5, 6 años de litigio, y sin embargo la FIFA los saca y saca la sentencia en cuestión de meses. Entonces es un derecho adquirido y es la realidad que hay que administrar. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada. En ese tema de las deudas contraídas en administraciones anteriores, en la época Trovato, pues me dirán, no, ese tema no quiero abordar, y tenés derecho de responder, o sí, quiero abordar. El tema de socios que piden su expulsión, registro, que decía Trovato, y que vaya a una asamblea. ¿Cómo ves desde afuera o desde adentro? Bueno, solamente hasta aquí puedo decir, hay una cantidad, hay millones de olimpistas, cada uno tiene su posición sobre ese tema. Cada olimpista tiene, hay quienes piden la expulsión, hay quienes piden esto, y no se puede administrar una cosa así. Cada uno tiene su criterio. Indudablemente el hecho del endeudamiento en el que se encuentra el club es grave, es gravísimo lo que ha pasado, pero eso es todo lo que puedo decir, ¿verdad? Yo no voy a tomar una posición pública sobre si corresponde una expulsión o no, o una sanción o no. Creo que no aporta nada. No se puede administrar una cosa así. Cada uno tiene su criterio. Indudablemente el hecho del endeudamiento en el que se encuentra el club es grave, es gravísimo lo que ha pasado, pero eso es todo lo que puedo decir, ¿verdad? Yo no
no voy a tomar una posición pública sobre si corresponde una expulsión o no, o una sanción o no. No, creo que no aporta nada. Oye, No aporta nada. Está bien, hay otro socio vitalicio que dice que no. ¿Quién los autorizó a decir esto? Como hay respecto a Trovato, doctor Escabone. Postura distinta. Sí, hay en todo el país. Todas las peñas del interior del país se pronuncian. Como que hay ex dirigentes que se pronuncian, ex presidentes. Entonces, finalmente tendrá que ser una decisión de una asamblea democrática, las decisiones que se vayan a tomar. Y bueno, ese es el tema Trovato. El tema palcos, escuchá lo que decía Miguel Cardona, doctor Escabone. Olimpia tiene que ser, como siempre, modelo de gestión. Hace 200 palcos. Si hace por $10,000, son $2 millones que le van a traer todos los años en forma recurrente. Y si hace por $15,000, estamos hablando de $3 millones, prácticamente una Libertadores por año que le vaya entrando aquí. Tiene toda la razón. Yo he visto en forma confidencial, he visto el proyecto con el presidente del club, y la verdad que es un proyecto hermoso, y lo que dice Cardona se ajusta a la realidad, porque son palcos que se van a vender, son palcos del primer mundo. El proyecto es hermoso y va a ser una fuente de ingresos para el club en lo inmediato y en el futuro también. Eso vos tenés mucha confianza en que los palcos sí van a ser arrendados como corresponde, van a pagar lo que considera, o van a discutir ese tema del 23, van a decir, o vos podés decir, espera un ratito, bajar el precio de los palcos, mantener el precio de los palcos, subir un poco más, o eso ya tenés idea de cuánto van a costar, porque se sabe cuánto es el máximo y cuánto es el mínimo, doctor. Lo importante es que el producto es bueno, y los palcos yo estoy seguro que se van a quedar cortos, porque va a haber más interesados en arrendarlos o comprarlos que no. En eso no tengo la menor duda. Y va a ser sinceridad total. Esta es nuestra verdad, dirán, y así tenemos que cobrar, doctor Escabone, con el Olimpia. Así es, Arturo. ¿Vos así tuviste mismo es. reuniones de este tipo o considerás que es la primera vez en este rasgo de transparencia, de formalidad, de postura que van a asumir los que van a estar en la reunión? Claro que sí. Yo desde mi ingreso al Olimpia, ya en la época de Ovaldo, yo participaba en todas las reuniones de la bolsa del campeonato y los aportes, así que tengo más de 30 años en conocimiento de no este con tema. este drama económico, no con este drama económico. No, nunca. Y bueno, yo te estoy hablando de este drama, vos mismo lo estás diciendo. ¿Es un drama o no es un drama? Es una situación demasiado delicada, realmente. Vos vas a plantear, iba a decir, ¿por qué no se transfieren uno o dos? ¿También podría ser una válvula de escape? Puede ser. El activo de jóvenes que tiene hoy el club es un soporte muy importante para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Está condicionado a algo esta reunión o no a nada? Perdón, ¿a juntar el dinero sin condicionamiento? Sí. Claro, básicamente sí, pero como te digo, dentro de un esquema racional de posibilidad de retornar los aportes. O sea, hemos pensado en una cantidad de ideas y las propuestas van a ser muy creativas. Ya manejamos una idea muy creativa para esto, y yo creo que van a ser atractivas para las personas que estén dispuestas a colaborar. Hasta ahí te puedo decir, Arturo, no puedo mencionar más. No tiene nada que ver acá, no está condicionado nada a otro vato, ¿verdad? No, claro que no. No, por eso claro te que pregunto, no. por eso, si no parecería Claro. ser que van a decir, no, ¿sabe qué? Queremos la cabeza de este, eso no corre. Claro, no, nada que ver. ¿Y el lío que se armó, qué pensaste vos? ¿En la trifulca? Y me pareció mal la expulsión de Ale Silva, y creo que fue el único, digamos, error de un muy buen arbitraje de Eder Aquino, pero Ale directamente fue la cabeza de turco ahí para compensar, porque finalmente si no expulsaba a uno del Olimpia se iba a descomponer el partido. Lo que decía y lo sacó muy bien, Ale Silva salió sorteado. Ale Silva salió sorteado. Claro.
¿Te emocionó el triunfo? ¿Qué pensaste? La victoria, pelea, campeonato y mucho tendrá que deparar el futuro con relación al puntaje. Copa Libertadores, Sudamericana, ingresos, recaudaciones, palco. Va aparejado mucho, de acuerdo a los resultados de Olimpia y su rendimiento, doctor. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, doctor Oscar Vicente Scavone, muchísimas gracias por este tiempo. Disculpame a tantas preguntas que te hicimos, pero es la oportunidad de transparentar desde tu óptica el presente, fue el pasado, o es el pasado que ustedes sienten mucho, y sos optimista para el futuro, doctor. Definitivamente, definitivamente. No hay mal que dure 100 años. Nosotros vamos a salir de esta. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Arturo. Se despide el doctor Oscar Vicente Scavone. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Presencia periodística en el país y el mundo desde el corazón de Sudamérica. ZP25 Monumental. Radio Futuro. Formato innovador. Transmisión digital. Tecnología de vanguardia. Monumental. AM 1080 es Radio Futuro. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay, temperatura en Asunción 22 grados. Efraín Alegre confirma chapa con Soledad Núñez. El titular del Partido Liberal Radical Auténtico confirmó que aspirará a la presidencia con la exministra Soledad Núñez. Por su parte, la exministra del Urbanismo, Hábitat y Vivienda, en ese entonces Senavitar, sostuvo que la concertación se formó con el objetivo principal